Muy bien, compañeros, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida, por supuesto, a esta nueva sesión, a este nuevo streaming, a este nuevo directo, a esta nueva jornada aquí en YouTube, donde vamos a estar dando cobertura a, bueno, pues esta comparecencia de Jerome Powell el día, 23 de septiembre, un viernes, además, bastante tarde, ¿no? Para lo que sería el horario europeo. Va a dar comienzo esta sesión, va a dar comienzo esta comparecencia de Jerome Powell justo en 18 o 17 minutitos ya, es decir, vamos dentro de un cuarto de hora aproximadamente. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Vamos a ver con qué nos ilustra nuestro, y digo nuestro porque al final es de todo el mundo, seamos norteamericanos o no, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En cualquier caso, compañeros, insisto, le estaremos dando cobertura. Iremos viendo a ver qué es lo que comenta, ¿no? Qué es lo que dice y qué es lo que transmite durante la sesión de hoy. Y por supuesto revisaremos la afección de los distintos mercados financieros, ¿vale? Ya os he estado comentando un poquito en directos previos, en sesiones previas, os he estado comentando cómo estaba siendo mi posicionamiento, qué es lo que estaba haciendo, cómo lo estaba trabajando. Y bueno, pues os comentaba que para mí lo esencial era apoyar, por supuesto, la tendencia de los distintos mercados y en este caso, pues la tendencia o dicha tendencia era una clara tendencia bajista, ¿no? Por parte de los principales índices de renta variable americanos y por parte también incluso de los principales activos, ¿no? A nivel global, a nivel general. Permitidme que hagamos un repaso muy rápido antes de pasar con nuestro compañero Zcoin, con quien vamos a estar viviendo esta sesión, estos próximos minutos de comparecencia y con quien vamos a estar compartiendo pues todo tipo de opiniones y comentarios, claro que sí. Así que, compañeros, pues permitidme que realicemos este breve comentario. Ya os digo muy rápido, que bueno, pues tiene relación por supuesto con las anteriores sesiones. Tenemos ahora mismo puesto en pantalla, tenéis puesto ahora mismo en pantalla, compañeros, al índice SP500, ¿vale? Uno de los principales índices bursátiles de la renta variable tradicional, de la renta variable americana. Y es que, como bien podéis ver, tenemos una clarísima tendencia bajista desde que se marcaban esos niveles máximos, desde que se marcaban esos niveles picos, ¿no? Por allá, por los $4.800 aproximadamente. Y como a partir de ahí, pues teníamos todos esos indicios y todas esas pautas de reversión de la tendencia, ¿no? Como a partir de ahí hemos visto varios liquidity grab que han venido además apoyando y confirmando lo que eran esas tendencias y continuidades del proceso correctivo y como esta última pauta, ¿no? También pues bueno, vendría quedando como una pauta de clara manipulación en el mercado a partir de la cual hemos podido volver a optar a un posicionamiento bajista, un posicionamiento de venta en corto desde estos niveles, un posicionamiento que pudimos hacer además en directo, llevar a cabo con algunas operativas no solamente en el SP500, sino también en Bitcoin, en Nasdaq, en el DAX y demás, y que bueno, pues vienen apoyando y todavía vienen estando muy presentes en el mercado, ¿vale? Tenemos ahora mismo el índice SP500 con un claro proceso correctivo también en el día de hoy, con un claro descenso, en este caso ya prácticamente acercándonos a ese 2% o incluso superándolo, ¿no? En algunos momentos ese 2% de corrección y bueno, pues con muchas intenciones o con claras intenciones de volver a marcar mínimos más bajos, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo, ¿vale? En cualquier caso, compañeros, no es el único índice, no es el único activo que también está presentando, ¿no? Estas presiones bajistas, estos digamos movimientos tan extremos hacia la zona inferior, sino que tenemos también al índice Nasdaq, por supuesto el índice tecnológico muy cerquita de marcar, ¿no? de testear finalmente esa zona de los mínimos más bajos, con un VIX que asciende hoy más de un 10%, más de un 13% también en estos momentos, y que se posiciona una vez más en el rango pues de los 30 puntos, ¿no? Por parte del Dow Jones ya hemos visto lo peor, que era que se perdían esas zonas de mínimos, esos niveles de mínimos, y por parte del Russell estamos viendo cómo se ataca también esos rangos de manera pues bastante acelerada. Por parte de la renta variable europea, compañeros, hemos vivido hace un rato ese nuevo lower low, ¿no? Por parte del DAX alemán como índice de referencia en este caso para la renta variable europea y como pues en este caso pues perdía esos niveles de los $12.400. No eran los únicos que se precipitaban con esos movimientos correctivos, teníamos el oro también que continuaba, que proseguía, que además aceleraba en el día de hoy ese movimiento, ese proceso correctivo. Ya sabéis que
mantenía una operativa de venta en corto desde que se perdió el POC de la zona superior, también por supuesto con ese claro agotamiento de lo que era el proceso ascendente desde esos niveles de mínimos, y que hoy pues una vez más perdiendo más de 1,5 punto porcentual abajo, ¿no? Viniéndose más de 1,5 punto abajo, como bien os digo, atacando esa zona de los 16,50, de los 1.640 puntos, pues pudiendo extender todavía más esa operativa, ¿no? Por parte del petróleo, más de lo mismo, viniendo a atacar niveles inferiores, también con un 5 superando, además en este momento el 5% de corrección y ampliándose, pues a venir a probar rangos inferiores. La verdad es que esto puede ser bastante positivo para la economía en general. Algo muy destacable es que el precio de Bitcoin no está cayendo de manera tan acelerada y abrupta como sí que estamos viendo en los principales índices de renta variable, tal y como acabamos de demostrar, sino que viene pues con una corrección bastante más liviana para lo que suele ser el mercado cripto. Por mucho que sea un 3,5%, ya sabemos que el mercado cripto suele desarrollar movimientos bastante más abruptos, bastante más agresivos. En cualquier caso, sabéis que mi posicionamiento principal también en este activo es bajista. Ahora comentaremos, por supuesto, más la afección que pueda tener esta noticia, este evento, ¿no?, de Jerome Powell y todos estos datos macro, ¿no?, que vienen pues relacionados con el Producto Interior Bruto, los datos de empleo, consumo y tipos de interés de la Fed y Estados Unidos, cómo van afectando al precio y demás, pero lo veremos ahora. Una de las cosas más llamativas y más importantes, por supuesto, es cómo el índice dólar está subiendo cada vez más, ascendía más de 1,5 puntos en el día de hoy, es decir, más de un 1,5%, y estamos viendo cómo claramente esa corrección se ve pues palpada, ¿no? O se puede palpar, ¿no?, mejor dicho, en el principal índice de Forex, ¿no?, en el principal índice de divisas, ¿no?, que es el euro contra el dólar, con una corrección que prácticamente alcanza ese 1,5%, ¿no? Hemos visto durante la sesión de hoy varios mínimos más bajos, aquí los podéis ver, hemos visto 3 mínimos más bajos y hoy pues me complace anunciaros que acabamos de ver otro hace apenas un momentito. Veremos a ver si no ocurren algunos más, ¿no?, en estos próximos minutos, que como bien os digo, en apenas 10 minutitos tendremos a Jerome Powell hablando. No es, por supuesto, la única divisa que está cayendo. Tenemos a la libra contra el dólar desplomándose más de un 3% en el día de hoy, con un clarísimo movimiento súper acelerado bajista. Tenemos, por supuesto, pues el resto de pares también que cruzan contra el dólar de la misma manera, el australiano contra el dólar también, una estructura claramente negativa y bueno, pues panoramas bastante feos, ¿no?, que bueno, pues nos ayudan, ¿no?, un poquito a vislumbrar un viernes bastante oscuro, ¿no?, para lo que es el mercado de renta variable. En cualquier caso, compañeros, ahora estaremos conectando con nuestro compañero Zcoin. Ahora, por supuesto, estaremos conectando con él y revisando qué es lo que nos va a proporcionar como información, como datos, ¿no?, esta Reserva Federal de los Estados Unidos, a ver qué es lo que nos dice, a ver qué es lo que nos cuenta Jerome Powell, a ver qué datos podemos extraer de ello y, por supuesto, pues con muchísima calma y muchísima precaución y cautela con las opciones y posibilidades operativas que se puedan generar a partir de aquí, porque como bien sabéis, compañeros, todos estos puntos o todos estos momentos son momentos de alta volatilidad, donde lo mejor, si queremos ser precavidos, es bueno, pues mantener una operativa mucho más pausada, mucho más tranquila, o incluso estar manteniéndonos fuera del mercado. En cualquier caso, compañeros, vamos a pasar a llamar a nuestro compañero Zcoin, por supuesto. Vamos a pasar a charlar con él, que ya sabéis que está en directo en Twitch. Y bueno, pues muy pendientes de lo que nos diga la Reserva Federal, ¿no? Esto ha sido un poquito a modo introductorio. Muy buenas tardes, por supuesto, compañeros, a todos los que estáis por aquí en directo. Os agradezco un montón que os paséis por aquí, claro que sí. Muy buenas tardes y, por supuesto, esto es YouTube. Si os gusta el contenido, ya sabéis que se agradece un montón que dejéis un pedazo de like. En cualquier caso, vamos a llamar a Z ya también y vamos a ir viendo qué es lo que nos comenta. Le voy a comentar, le voy a comunicar que estoy por aquí, que estoy listo, que estoy preparado, y a ver si nos llama. Podemos ya contactar con él. Madre mía, qué nervios, qué tensión otra vez. La Reserva Federal, Jerome Powell hablando. Sobre todo, ya os digo, a mí lo que más me interesa en este momento es que puede, digamos, aportarnos, ¿no?, en cuanto a esa hoja de ruta que ya comunicaba, ¿no?, el pasado miércoles, ¿no?, con esos datos, con esa nueva subida de tipos de interés, ¿no? Entonces, me gustaría saber, me gustaría conocer de primera mano cuáles son, digamos, esas pautas que quiere seguir, o cuál es esa pauta, ¿no?, que quiere seguir la Reserva Federal los próximos meses, en las próximas semanas, y bueno, pues claramente intentar poder trabajar con ello de una manera pues mucho más clara, ¿no? Algo que pues por el momento ya sabemos que está siendo bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta
la brusquedad de los movimientos y la agresividad, ¿no? De todas las estructuras. Así que veremos a ver, compañeros, cómo se lo toma el mercado. Ya os digo, apenas 8 minutos para que hable Jerome Powell. Momentos de alta tensión, momentos de alta volatilidad, donde, insisto, lo mejor es mantener la precaución o la máxima precaución posible. Bueno, pues intentando mantenernos fuera del mercado, así que iremos viendo. En cualquier caso, a ver si podemos contactar con nuestro compañero Zcoin y poder charlar con él este ratillo, ¿no? Un ratillo que, bueno, pues creemos que va a ser bastante entretenido y al que, por supuesto, pues nos gusta darle cobertura, ¿no? También muy pendiente estaré, por supuesto, de ese movimiento de más corto plazo en Bitcoin y de esas liquidaciones. Si queréis abrir el AGGR, ya sabéis que ahí vais a poder revisar todas las actualizaciones de compras, ventas y liquidaciones en Bitcoin. Os lo proporciono por ahí por el chat. Así que vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Emoción ahora mismo, incluso sentimientos encontrados, un día bastante negativo para la renta variable americana, como, bueno, para la renta variable en general, ¿no? Porque la renta variable europea tampoco es que esté para tirar cohetes, y para un euro contra el dólar que está en 0,96. Aquí podemos contactar con nuestro compañero Z a ver qué es lo que podemos charlar con él. Sí, señor, sí, señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Esco? ¿Cómo está? Oye, te voy a decir una cosa antes de pasar a las cosas serias. No te pudiste resistir, ¿eh? Ah, no, por No supuesto que te no. pudiste resistir a los troleos de los viejos tiempos, ¿eh? Por supuesto que no. Era mi mejor baza y mi mejor oportunidad. Pero he de decirte, Zeta, he de decirte que no solamente ha sido gracias a mí, sino que voy a agradecer también a toda la comunidad, porque han sido ellos los que me han recordado que era necesario que hiciese Ah, eso. no, no te lo puedo O creer. sea que sí, hay que agradecérselo a ellos. Hostia. Pues mira, ¿sabes qué? Yo ni siquiera lo estaba esperando. Cuando lo vi dije, no puede ser. ¿Cómo no me lo esperé? Fue lo que pensé. No, Bueno, no venía esperándolo, pero cuando lo vi dije, esto era obvio. te digo una cosa, ha sido bastante soft. O sea, el mensaje, no sé si lo has leído, pero el mensaje Sí. está bien. Pero ha sido bastante soft. ¿Sabes que me hubiese gustado a mí decirte, la cámara no funciona, los cascos... Bah, ya sabes tú, cualquier historia por ahí rara, ¿no? Mm. Antes era más novato, ahora ya no me pillas tanto con eso. Igual todavía hay algunas cosillas que parecería que no hago stream, pero no, esa época era muy novato, ¿eh? Yo Bueno, me las comía, pero vamos, a ver, terriblemente, ¿eh? es que es normal, ¿no? Cuando un compañero de streaming te dice, oye, que no se te ve, ¿no? O el chat te dice, oye, que no se te ve, que no se te escucha, tal. Pues te dice, coño, ¿cómo que no se me escucha? Te fías, te fías. Ese era mi error, fiarme. Hasta que descubrimos los troles, ¿no? Que eran. Joder, Qué bueno, qué qué bueno. locura. Qué Bueno, bueno. compañero, qué gusto la verdad estar aquí en este stream especial. La verdad, se me hace raro estar hasta ahora, pero la verdad es que estoy emocionado, estoy expectante con lo que vamos a ver ahora. Entiendo que Powell va a comentar, pues oye, algunas cuestiones relacionadas a la economía post pandemia, va a dar algunos matices en ese sentido. Y por supuesto, lo que estamos esperando, que nos matice un poco más lo que se viene en los próximos meses respecto a las subidas de tipos de interés, también respecto a lo que las proyecciones que se vienen para el año Eso 2023. es. Bueno, creo que va a ser una jornada bastante provechosa. Eso sí, Bitcoin, como seguramente estabas analizando hace un momento, está en una situación un poquito al Delicada. límite. Y también el resto de los mercados, como para que Powell se ponga a hablar de cosas importantes. Es decir, es que se está uniendo aquí el hambre y las ganas de comer, ¿no? Es decir, una cosa del pan y el hambre, ¿no? Un poco Sí, compleja la situación. sí, sí. Pero oye, escúchame, antes de hablar de Bitcoin y mierdas, escúchame. Desde que he abierto el directo, Z, he visto 4 mínimos más bajos en el euro contra el dólar. Total, sí, 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 sí. 4. O sea, Justo estaba comentando eso del euro, sí. está en 0,968. ¿Qué está pasando? El índice dólar está volando. Me parece increíble, de verdad, Z. Me parece increíble lo que estamos viendo. Pero escucha, eso el euro dólar. Si te pones a revisar cualquier par de divisas que cruce contra el dólar, igual. Pero sorprendente, sobre todo, la libra contra el dólar, que supera el 3% de corrección. Y eso que es Forex, ¿eh? Madre mía. Eso que Forex no es tan habitual. Es que el dólar, tanto por el tema bueno, que se viene apreciando por las subidas de tipos de interés, como por el hecho de que cuando los inversores salen y descolocan esas posiciones del mercado, van al dólar como valor, como digamos, como divisa refugio, por decirlo de cierta forma, pues está haciendo que el valor del dólar se aprecie bastante. Y si además en el caso del euro dólar combinas el hecho con que la economía europea va bastante mal, que los tipos de interés no se están subiendo y que la cosa va pues como va, tenemos el destrozo que estamos viendo, que no es un all-time low, pero casi como si lo fuese, ¿no?
se está viviendo como tal, sin duda. Es que es increíble. De todos modos, no ha sido el único protagonista, ¿eh? No sé si lo estás viendo también, el oro cayendo un 1,7, el petróleo lo mismo, un El 5%. petróleo. La verdad es que lo del petróleo es muy bueno, no nos vamos a engañar, creo que es algo con lo que podemos alegrarnos un poquito. Está en una muy buena zona también. Y bueno, luego ya el resto de lo que es la sangría que estamos viendo en todo el ecosistema, ¿no? En todo lo que son los distintos activos. He abierto antes la página web de Finbiz, que seguro que te suena. Y bueno, pues lo único que estaba en positivo, y además bastante en positivo, con un 2% arriba, era Dominos. O sea que ya le he dicho a la gente que no sean tan Domino's gordos Pizza. y sí, sí, y que dejen de pedir pizza los viernes, ¿eh? Que está muy bien estar por aquí, pero oye, un poco más Es la sanetes, ¿no? ansiedad, es la ansiedad. Los mercados venden todo y compran Domino's por la ansiedad, ¿no? Yo creo que va por ahí. Está muy bien, está muy bien. A ver. Qué bueno, Dos qué bueno. minutitos, para la comparecencia. Estamos ya casi, casi. Sí, ya sabe todo el mundo, con mucha calma, con mucha precaución. Nosotros, sobre todo, más que hoy estar revisando el panorama para decir, operamos, tradeamos esto en directo y tal, lo que queremos es conocer qué es lo que nos dice Jerome Powell y, bueno, pues tener un poquito más clara, ¿no?, lo que es esa hoja de ruta con las expectativas que tiene, pues, para las próximas semanas, lo que es de cara a estas últimas, a estos últimos meses, ¿no?, a este último trimestre del 2022 y de cara al 2023, que ya nos estuvo haciendo algunos avances en las últimas sesiones, ¿no? En la última jornada de miércoles, ¿no? En cualquier caso, ya sabemos que habrá dolor, ya nos lo ha dicho por activa y por pasiva, pero bueno, a ver con qué nos ilustra, ¿no? Y Nuestro hay que tener presidente. cuidado, porque como siempre cuando habla el Powell, y sobre todo luego cuando le hacen preguntas y tal, hay que tener cuidado porque, oye, la volatilidad empieza a subir un poquito, igual dice una cosa, algunos inversores lo interpretan de una forma, otros inversores lo interpretan de otra, puede haber un poquito de ruido en el corto plazo, o sea, en el inmediato plazo, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso ahora. Vamos a... Vale, perdón que estoy aquí configurando. Sí, estaba con lo mismo. Yo Sí, Z no lo tengo en español, no tengo en castellano, lo vamos a tener que revisar en inglés, me parece a mí. Yo estoy revisando ahora mismo, estoy viendo el canal de la Reserva Federal como tal. Así que, bueno, pues ya veremos. sí, yo tengo aquí para conectarme a la Z. transmisión de CNBC, concretamente. Se inicia esto, ¿eh? Se inicia esto, Z. Y se va a iniciar, sí. Un segundo lo voy a poner. Mírale qué guapo. Por Uy, cierto, perdón. bienvenidos a todos. Perdón si no se puede saludar a todos, pero somos un montón y estamos ya empezando el evento, pero dados todos por bienvenido y un abrazo muy fuerte a todos los que estén por aquí. So these sessions started just a few years ago in 2019 in what turned out to be a very different time. They were valuable then, and we've continued to benefit from them as we've navigated the pandemic shutdown and after Iremos recovery. Z y yo comentando So un we started poquito with listening qué es sessions lo que van around the diciendo country también. that brought together people and organizations tenemos representing businesses, low and formato moderate income ahí. communities, workforce development enterprises, employee groups and unions, community colleges, retirees, and many others. We wanted to hear directly how our monetary policy decisions were affecting people's daily lives. So then the pandemic comes and upends everything, the way we work, live, learn, La verdad es que se conduct reúnen todos business. los And we gobernadores kept 9 años, these dice. conversations around Fed Bit listens público. going. And we thought we gained valuable insight, which continues to help guide our policy decisions. And I also think we delivered good transparency about how the Fed works to the American people through this process as well. So these events have now become a permanent fixture of our broader outreach. And my colleagues and I remember, I'm sure we remember each one of these events that we've been part of. They're really the real life embodiment of our policies and the way they affect the people that we serve. And they do inform our thinking as policymakers. So we continue to deal with an exceptionally unusual economic set of disruptions. As policymakers, we're committed to using our tools to help see the economy through what has been a uniquely challenging period. The insights you share in these events help us to home in on the challenges and opportunities that are shaping what we might think of as the new normal of the American economy. And it'll inform us as we try to get there. So my colleagues and I are very happy to hear from our participants today, to host those of you who are tuning in to listen, and to do the work that we do on behalf of all Americans. Thank you, and with that, I will turn it over to Governor Bowman, please. Thank you, Chair Powell.
Good afternoon, everyone. And I'm so pleased to be here with you all today in person to moderate today's discussion. And I just want to express my thanks to all of you for your willingness to travel to Washington, D.C. to be with us here today for this Fed Listens event. Over the past year, we've held a dozen Fed Listens events across the country, hosted by our reserve banks. And we found these conversations to be a very valuable resource for us as policymakers. Hearing directly from people in different communities about how you are experiencing the economy helps provide important context for the economic data that we consider. These discussions help us develop a richer understanding of how economic conditions are impacting people Una in introducción their un poco businesses and general, everyday lives. And it helps us think about how we comentando can que la best situación achieve evidentemente no stability es and excepcional, support que no es la mejor. for the economic well-being of all Resaltaba también que es la primera vez en 9 Americans. años que se reúnen todos los Today and in gobernadores other Fed juntos. Listens events over the coming year, No tenemos our subtítulos en intent is español, to pero tenemos shift the subtítulos en inglés focus of con un discussion poquito toward de understanding how diferido the en la pandemic parte baja. experience has reshaped the economy and the workforce, and the challenges and opportunities that we will face during the transition to the post-pandemic economy. So Bitcoin with volátil, that, let me turn to our first set of panelists, who bring with them direct knowledge and experience of how the economic landscape is evolving for U.S. businesses. They represent organizations that include small businesses, manufacturing, supply chain management, and the hospitality industry. I know that all of you have experienced firsthand the extreme economic and financial hardships brought on by the pandemic. And during the economic recovery that has followed, you've likely also seen rapid and substantial changes in supply and demand conditions in your industries and in the communities where you live and work. Given those lived experiences as business leaders, we are especially looking forward to hearing each of your perspectives. And as we hear from each of you, I'd like to invite my colleagues to follow up with any questions that they may have. So let's start with our first panelist. I'll introduce Tom Henning. Tom, thank you so much for being here with us today. Tom is the CEO of Cashway Distributing, a wholesale distributor of food products for convenience stores and food service establishments in the Midwest and the Great Plains region. Cashway began in 1934, delivering candy to local grocery stores in Kearney, Nebraska, and the company now manages an inventory of over 20,000 products. Cashway has remained privately held by the Henning family, with the second and third generation family members involved in the business today. So Tom, for our first question, could you please describe how the pandemic changed the demand for transportation and warehouse services? And to what extent are shortages of material and labor still affecting your business and industry? Thank you. The pandemic changed demand for transportation and logistics services in some manners that were expected and some that were unexpected. After the pandemic, we expected a fair amount of pent-up demand that would be released, and it was. In fact, probably the demand that existed out there was greater than what it was pre-pandemic. But what wasn't expected next, before the pandemic hit, was the demand for workers would exceed the supply by a larger margin than what existed pre-pandemic. The size of the workforce became much smaller than it was pre-pandemic. We also left the workforce, and for a variety of reasons. And we were wrong on that too. We really thought the workforce would grow. There was a shortage of truck drivers and warehouse workers prior to the pandemic, which the pandemic further exacerbated. The shortage of truck drivers before the pandemic was estimated at 61,000 drivers. Today, the estimated shortage is in excess of 80,000 drivers. The shortage of drivers was an issue then, and it'll be a much bigger issue now. And the prediction is it will be an issue in the future. We've seen some estimates that the shortage will double by the year 2020. And to give you an idea of the size of the driving force that is out there, the universe of truck drivers today is 1.53 million drivers.
So you take, you know, a 5% shortage, a 6-7% shortage, I mean, it's going to be significant out there. As a result, the cost of labor has increased significantly for everyone in the supply chain. With the supply of labor down, the competition for drivers heated up immensely. There was an extreme amount of pressure on the transportation and logistics side, and still is, and probably will continue to Básicamente be está hablando de las for, diferentes expectativas o la the diferencia de expectativas que hubo foreseeable respecto de la demanda antes y después de la in pandemia. order to attract and Respecto retain de puestos de drivers. trabajo, Our va a hablar company un poco de raised cadena de our suministros, wage entiendo también rate ahora. 3 times in 2020. Están un poco analizando el so far. pasado en este momento, más que In hablando del futuro. 2019, we gave all our employees free health care. And then we gave all our drivers and warehouse workers retention bonuses. If they stayed with us to the end of the year, they would get a bonus paid out on the 30th of January. And that did much to solidify the workforce. Then there were the supply chain issues. And the shortages of products we sell every day from our supply chain vendors was significant and still exists at a high degree today. Prior to the pandemic, and we measure our inbound fill rates from our vendors every week. We have a number of metrics that we utilize every week. Our inbound fill rate from our vendors was 99.2%. So for every 100 items that we would get in, or we would order, we'd get 99.2 in. Our inbound fill rates, right after the pandemic started, dropped down to about 55-60%. By December of 2020, it was up to 90%. And in 2021, we had a pretty good start, and then it dropped to 78 to 80%. And this year, it was probably in the 80% range, 82% range. And for the last 10 weeks, it has been running 90%, which is good news. We changed our inventory philosophies because we had many customers out there that depended on us for products. So we started loading up our inventories. We used the popular inventory philosophy of JIT, just in time. And then we changed it to JIC, which is just in case. So we're over inventory, but those people need products. A restaurant who has got an event planned for Friday night and you make a delivery Thursday and the product isn't there, he's in trouble. And it's all, our business is all about customer service. As a rule today, most of the time, we don't know what we're going to receive from the vendor, and which is kind of unusual. There are many challenges for the vendor community out there. A lot of it has to do with raw materials. They have labor problems also. They've got priorities on certain lines that they're producing. And so anyway, most of the time, we don't know what we're not going to get until the truck unloads, or we might have a call from that vendor, which is a switch from the norm. And the timing of deliveries is probably not as great as it was pre-pandemic. Since the pandemic began, our vendors have eliminated over 900 items that we no longer have. And especially in the convenience line, that's where we really notice it. You know, between wages, worker shortages, the price of fuel, and the supply chain challenges, our costs have really skyrocketed. We believe and have gone through our numbers and look at the inflation numbers. We look at our inbound freight rates, understanding that we get probably our products from growers, from shippers, from manufacturers. So they have freight into their establishments, and their freight costs have increased. We have got freight from their establishments to our warehouse, and then we've got charges, freight charges basically, that are built into our pricing to our customers.
And we've been trying to calculate what percentage of the food inflation is relative to transportation and logistics. And we've got kind of a consensus between all of us that probably 38 to 45% of the food inflation that we're feeling right now is because of logistics and transportation. It could be greater. It could be greater than that. We do a cost index report on our total product mix, and we do that every week. Aceleración bajista para We el started SP, doing that nuevo about mínimo 25 intradiario. years ago, and because obviously you've got to have mínimo, growth, and you've got to have organic Cada growth. situación, And the difference between the growth you're realizing every week and inflation is basically organic growth. So our cost yeah, index Nasdaq. report, and I've got numbers from, ¿Ves? I think Bien since since 2020, indicate where we've been, the path we've been on. This last week, our inflation rate was probably the lowest it's been in, DAX alemán también I'm había gonna marcado guess, mínimo más bajo hoy y sigue. probably 4 or 5 months. It was down to 10.3%. But yet, compare that to what the inflation Bitcoin, rate envolvente was bajista de the M15 same casi, week a year prior. Our total inflation from 2021 is probably 22, 23% in that range. So we're seeing some drop there along the line. We're also seeing some softness in the marketplace, which probably is indicative of why the inflation rate is lower. On the other side of the coin, we still have increases coming through. We're still struggling with product shortages and labor. Product shortages are occurring for a variety of reasons. One of the big factors that's going to have an impact on inflation, probably yet this year and probably next year, is the drought we've been experiencing. I can tell you Nuevo right mínimo, now, sí, en todas las and we bolsas, hear this from the principalmente potato growers. euro We've apunta a seen su the nuevo price mínimo on también. what we call Baker's Bitcoin es que potatoes se sostiene un poquito mejor, double in the last couple of weeks. sorpresivamente. And this last year, the potato growers in the Idaho area, which is really the prime country for growing the kind of potatoes a food service establishment likes to have, they knew they weren't going to get water. So instead of planting potatoes, they planted wheat. Sigue siendo nuevo mínimo. So now there's going to be plenty of wheat that comes out of there, but the potatoes are going to be thin. There's an extreme drought that's hit in California, and California is a big producer of food that we consume. One of the products we're not going to have this year is Preocupante going estas to be reacciones, pears. Scott, porque todavía no estamos Remember hablando de in las cosas del futuro, 2012 solo las when the del drought pasado, y hit, mira la reacción del mercado. and we sell a El large mercado number hoy of school districts. está We muy malito, imported fruit. Salvo que Powell, Fruit ahora que tome la mix, palabra, diga algo we que imported puede peaches from interpretarse como Israel. algo And positivo. Israel Esto, has, y ojo, si al contrario dice that algo was que se probably puede the interpretar only como place, negativo, ¿no? Que podría ser some of ya- those products were available. So we may be in that same boat here down the road. Tomatoes are a little bit on short Desgraciadamente supply. está todo The other bastante thing chungo, that's ¿eh? happening, we're in the corn belt of Sorprende Bitcoin, the sorprende country, para bien, along with Iowa dentro de lo and que cabe. Illinois, and we've had a lot Sí, of drought estoy there. muy de We're acuerdo con finally eso, ¿eh? starting to get some rain. One of the things that happened last year, and you read about this and you heard about it, because of the war in Ukraine, the price of fertilizer, nitrogen, potash, and phosphorus just went off the charts. Nitrogen went from like $200 a ton up to $930. I know for a fact there were many farmers out there that were doing a balancing act. How much less of this can we use and still grow a crop? And what does that add to my costs? So my guess is going to be that we might find our production of maybe corn and soybeans maybe down a little bit this year. And depending on what happens next year and the experience factors they've got there may, have an impact on whatever some of the commodity prices are. The beautiful part in our area of the country is that the cattle market is good, and we're starting to get a little bit of rain now. But if you look around the world,
You go into South America, you go into China, you go into Europe, and it seems like every continent is having their share of drought. And so this might be a factor all in the future for food production, and especially the near future. That's just a personal opinion. Labor is still an issue. The driver pool is still far from being adequate. We have a driving force of 250 individuals, and we have positions we work to fill every week. There was a time during the pandemic we were short 20 and 30 drivers. We have one supervisor for every 10 drivers, and they drove all year. They drove vacation routes, time off for other drivers, and the like. Sorry about that. I forgot to turn that on. If I can find it. All been there. Sorry about that. No problem. Muy rápidamente os comento, compañeros, que están habiendo Interesting bastantes movimientos bajistas. Como bien podéis ver, tenéis a la derecha el índice SP500. Sé que queréis traducción, permitidnos un poquito. Están comentando varios temas y aspectos generales con respecto a, bueno, pues digamos la transición post-pandemia y demás. Y bueno, pues estamos un poquito a la espera de ver si dicen algo más concreto y de si realmente vamos a poder encontrar algo más de información relevante en todo esto, ¿vale? Hay que ser pacientes, ya sabemos cómo actúan los políticos, ya sabemos cómo trabajan todos estos políticos y bueno, de momento lo que nos toca es ser pacientes por este lado, ¿vale? Estamos viendo cómo los principales activos están presionando a la baja, la verdad es que no está sentando tampoco demasiado bien este panorama, estamos viendo cómo no está sentando demasiado bien, permíteme un momentito que mute esto, digamos, el comentario o los comentarios que están haciendo, pero aún así muy pendientes de revisar la actuación de todos los activos, no solamente de SP y el euro contra el dólar. Tenemos, por ejemplo, también al Bitcoin, que le estamos ahora mismo revisando. Sabéis, insisto, que sigo posicionado bajista, sigo con todo lo que es el posicionamiento de venta en corto, pero ojo, cuidado, ¿vale? Ojo, cuidado, porque no sabemos cómo va a afectar en los mercados financieros lo que vayan a decir durante los próximos minutos. Estamos muy pendientes y atentos a lo que están comentando, por supuesto, para ver qué es lo que finalmente dicen, en qué queda finalmente, ¿no? Y cómo afecta a todo ello. Así que, bueno, pues nos toca ser un poquito de paciente. Nos toca ser un poquito más pacientes y bueno, pues trabajar con ello, ¿vale? Vamos a continuar revisando qué es lo que nos dice y seguimos viendo con ello. Mientras tanto, mantenemos el silencio. Giving them some type of stimulus along the line. It's helping them better manage their business, make it more profitable. Marcando nuevo mínimo. So that's going to be one of the challenging Y euro dólar a issues por we ello, have. Z. The other challenging issue we really have, and this is critical. If there's I think there's I can't tell you exactly, there's over 2 billion trucks in this country. We have not been able to upgrade our rolling stock, stock for probably 2 years. We have 250 tractors. We have 400 trailers that we need to make the deliveries. We haven't been able to acquire a new tractor since November of 2019. We typically replace 10% of our fleet every year. The last tractors that we purchased in November of 2019 cost $106,000. And it's pretty much a standard product that we buy. Got 5 coming next week. They're $165,000 a tractor, 40% increase. Nasdaq también atacando mínimos, ¿eh? Nasdaq atacando mínimos de la sesión. We've got to pick slots now. We'll have Y ojito con el DAX alemán. guaranteed kind of halfway of having probably 20 tractors. We really need 50. We're guaranteed to have 20 tractors in 2023. So we're gonna spend probably 5, 6, 7 years getting things caught up in our fleet. The cost of putting trucks on the road today is very significant. It's gone up right around $80,000. So that's going to have an impact on transportation total.
And when you look at the number of trucks in the De momento, paciencia con todo esto, ¿eh? A ver si esclarecen un poquito más el panorama, que está siendo todo bastante generalista. Sí, además porque sobre todo están hablando de cosas del pasado en este momento. Que eso de momento no tiene por qué tener un impacto muy importante. Porque quizás hablen de cosas del futuro, es cuando la cosa se puede poner un poquito más complicada. De hecho, hablando de lo que están hablando y como lo están hablando, digamos, el movimiento normal debería ser el de Bitcoin, no el de los índices. Algo se está ya cociendo por ahí o ya se está descontando algo. Estoy de acuerdo. Aunque igual sorprende Bitcoin porque debido a la alta correlación que tiene Bitcoin con Nasdaq, que de hecho en las últimas semanas ha venido recuperando un poco más, sorprende que se mantenga. Pero bueno, vamos a ver, tampoco hay que confiarse de eso. Está montando una nueva envolvente en 15 Bitcoin, de hecho, alcista en este caso. You've got to have, so that will be the challenge in Cuidado con la volatilidad, gente, a plan, a business plan, which we will do. Que no os confunda el I ruido. think in our company is sound and solid. I don't see a problem there. But I do look at other companies in the industry, and I think they will have some challenges there along that line. And there's some options out there that they can certainly use. But it's going to be a challenge. We spend more money today on just maintenance. A vehicle gets so old and you have a problem. The other thing we need to do that's going to be important is we need to get the manufacturing of a lot of those component parts back here in this country. And I could give you a list of things that we have to source outside of our country. Put us really in somewhat of a predicament when it comes to keeping your trucks on the road. Thank you. We'll probably follow up with you to learn a little bit more about that. But I'd like to ask my colleagues if they have a question. Yeah, just a couple, one narrow, one broad. The first question is, are you able to pass these costs along? You obviously have been hit by, costs right across the board. And the second thing is really, do you feel like we're getting through this process? That there was enormous disruption to your business and many others, and all these cost increases and shortages and everything. Do you feel like, and I guess there's not that much progress with the drivers, but do you feel like we're getting back to a better place with the suppliers and the customers yet? Or is there a sense of progress? I think there is a sense of progress. We're making the move, and I think the moves you make are extremely important. And I think that'll get us in the right direction, and applaud you for it. I do think that we're moving maybe a little faster than what I thought in terms of the economy and everything. So no, I'm confident we're going to get there. We might be, the only thing I'm not confident in, I remember when the pandemic hit us, they said, in 30, 45, or 60 days, things will be back to normal. I think what we're encountering right now is going to take a period of normalcy. It's going to be probably 2-3 years off, 4 years off, maybe. We've got to get caught up. It's not going to happen overnight. And on costs, you've been able to pass those right along? Since we have. Yeah. And the dollars we work with are large enough and the customers really don't have a choice. They don't have a choice. We can't lock in old pricing unless they've got contracts somewhere out there. We can't lock that in. And so they end up having to pay it. They're so voluminous right now that part of the problem is you don't know what the cost is. If you asked me what the cost of eggs were, I could tell you probably in a few minutes because someone just told me what they were paying here a little bit ago. But, it's fast and furious. So despite the higher prices, demand is still there. Demand is still there. And I suppose it's a question of the amount of money that is still floating out there, in the economy. The bad thing is it's going to be the lower income people that really take a beating. And anyone that's in production,
if they're in sales, if they're in manufacturing, whatever the case is, their salaries have kept up, drivers and everything. But we've got a layer of people out there that haven't had a lot of opportunities for increases. In fact, right now, one of the things we are doing is taking every one that hasn't had an increase and figure out how we can give them one, and how we can give them one that's substantial enough. So that's going to be a challenge probably for everyone down the road. Thank you very much, Tom. We appreciate your perspectives, and we'll VIX move on then to our 15% panelists. arriba. El Chidi VIX Kumar. 15% arriba. Ha dicho Chidi algo is the chef positivo and que owner además of es cierto que lo hemos Garland, a comentado. restaurant Pese a and los performing precios arts altos, based la in demanda Raleigh, sigue North siendo Carolina. fuerte. Chidi is Quiere a decir self-taught que cook who se ha studied podido recipes while aguantar esta pursuing situación her career inflacionaria as a mejor de lo que se guitarist hubiese in quizás several previsto rock en bands. otras She was circunstancias, a ¿no? semi-finalist Por for the decir alguna James nota Beard positiva a Awards lo que se está Best diciendo. Chef in the Southeast from 2017 to 2019. Sí, de ahí que los datos and de was a empleo y de finalist for consumo no the estén award siendo in each of tampoco the past 2 years. tan malos, ¿no? Chidi Estaba participated in motivado, our me han board escuchado en Fed tu streaming, lessons no en el event mío. last year, and Lo where que she estaba comentando es que shared compelling stories about the challenges that she faced running a restaurant business during the pandemic and in the early recovery period. Chidi, thanks so much for being here with us in person this year so we could actually meet you face to face, so that you can share also your perspectives on how things have changed since last year. So our first question for you is about how your business has changed actually since we spoke last year. How does customer demand now compare to what it looked like before the pandemic? And have you seen changes in dining patterns that you think could be long lasting? Thank you, Governor Broman, and thank you for having me back. It's a pleasure to be here. So our restaurant, music venue, bar complex is one building that we have been paying rent on since 2010, and we closed our doors at the end of August. So, you know, there were many factors leading to that decision, and most of them are really, you know, I want to say at the outset that I'm a restaurant owner, I'm a chef, and we're working on a new project. I am speaking from my perspective as an independent restaurant owner. Restaurants are ubiquitous. You can eat at a fast food chain, you can eat at a fine dining chain that's in airports and hotels all over the country. Their perspective is going to be very different than mine, and I almost wish that we had a different name for our sector of the industry, because our challenges are unique, and the way we approach those challenges are very different, because the math is very different. So for us, so many factors led us to decide to close our doors, and the main thing is that you know, dining patterns have changed. Our restaurant has been located in a city center of a very small city. We're the capital of North Carolina, and we're surrounded by government buildings and, you know, law offices, a lot of tech companies, architects, you know, small firms of that nature. We relied on presence in that aura. You know, people would come to lunch, and whether they ate with us or not, they were aware that we were there. Those are mostly, you know, professional white-collar workers. Well, they didn't work downtown anymore, and they discovered new eating habits. They cooked more at home. They got food from CSAs, farmers, which is awesome. They discovered their neighborhood restaurants, and they just approached dining out differently. And they didn't maybe want to make a trek downtown and struggle to find parking and navigate construction that has been ongoing. Construction has not slowed down from my perspective. In fact, things take longer to build. And I know this because we're building out a space right now for our new project. So the project starts, and then you wait 2 months for an electrical, you know, a little breaker switch or whatever, 2 months. Or for a meter base, which are just nowhere to be found, or copper, or whatever it is. So we're not the only downtown that has a lot of construction just sort of dragging on and on. And that doesn't really invite people to come to your restaurant, right? I go to Nashville and I see the streets are dug up for years, and there's a restaurant right behind that. You know, it's very easy for people to say, it's just ridículo ya,
Sí, and they discover a los new spot, principales and they go pares que there, cruzan you know, contra el dólar and están there's viéndose, there are vamos, a lot of options when it comes to dining extremadamente out and debilitados. dinner and how you Es approach absurdo, your el gráfico food diario for también yourself. es que ya llega al nivel del So absurdo. we're Quinto very mínimo más cognizant bajo of de that, la and that's tarde a very para mercurial kind of situation. el euro dólar. Um, Increíble. And, you know, during the pandemic, all Y el SP también restaurants, I tiene think, pinta, were o ganas al menos, faced de ir a with probar mínimos decisions on how to intradiarios. pivot. You know, El euro the además P aprieta, word Z. keeps rearing its head. euro aprieta, sí. And so we all tried Caída. things that were completely outside of our normal El euro way of aprieta. operating. Fine dining restaurants, El started horario doing meal kits and casi que es takeout caída things, libre. and No, you no, could no get, llega you tanto, know, pero maybe you were mailing casi. something from Goldbelly. So De we're doing momento, things that are mira el euro completely acelera. different for De us, momento not podemos built estar up for these muy kind of contentos con todas las operations, operativas en but we corto. did 'em. And so you start Totalmente. thinking about different ways to operate. Me And queda the un contrato consumer is corto en kind of euro, connecting with you in a una different way. locura. So things are still really Una very much locura. in flux. I don't think that we've Yo en euro settled dólar no tengo nada, into pero what an independent resto restaurant looks cargadito. like and what this A mí industry me- looks like. And I Había don't cerrado think ya we're varios, gonna pero me get queda there uno de in 3 to 4 years. 1.003. But in this meantime, you know, people who have 1 or 2 shops 1.6 abajo el euro can't really en el día de hoy. sustain this much change and these Qué many bonito. losses for that long. If I had 100 shops, you know, making a very small profit or very small loss, you're kind of, it's an aggregate. You're looking at the health of your total business. Increíble. But for us, several weeks or several months of, you know, what are pretty Tanto big losses Bitcoin for us, aguanta. very difficult to navigate. Pero cuidado So con el we're, SP y you know, el we're Nasdaq trying que to parece que van a querer montar un nuevo mínimo ahora. the menu that we SP acaba de are marcar un known doble for, suelo, pero veremos a within ver. the type Está of service con that pelo. we do, the way va a our dining pillarse, room no, no. operates, the how many people we need to work in the kitchen, how many people we need to prep, how many people we need to get a guest from the door to, poner el SP you know, y the el Nasdaq table, en la and then pantalla. what happens after they place their order, and all of those little steps. Restaurants are basically dependent on a series of repetitive steps, and all of those are very time sensitive. There's no malleability. There's Con no work from estos home, tipos de there's no interés take your por parte de time, Estados Unidos, nuevo mínimo because if the intradiario de guest has SP, a bad experience, you'll lost the nueva client, right? ruptura de And if you estructura don't por know abajo. that that's happening, because as an owner Con esta operator, you're continuidad, also perdón, Z, working, de las you're subidas de not- tipos de interés you're de la no Fed, longer just Europa, como no se pongan overseeing, mucho las you're pilas, washing que dishes and tampoco you're es que cooking puedan and hacerlo, prepping and, la hosting and continuidad bartending. bajista del euro We've dólar done all- es my una husband and I realidad. have done all of these things many times over the last 2 years. You're going to miss Totalmente. that La little those apreciación- details, and that kind of all these little cuts kind of cut down your business. La And apreciación del the dólar level in junto which con la you really disparidad wanna de be esas operating subidas de at, tipos and, entre Estados Unidos that the guests, you know, y Europa, la expect. verdad es que And pinta that's una not to say situación that muy we, preocupante you know, I para think el we euro, did a really sumado good al hecho de que job, además la but it's, economía you know, it's europea no exhausting. tiene... We're two people, we're a family Bueno, si acaso en Estados Unidos operation, podríamos and, hablar de alguna expectativa positiva, en places Europa like no podemos hablar de ours, ninguna expectativa positiva en el corto you plazo. know, our Al staffing menos no de momento. situation has been just like Mr. Henning alluded. It's always a difficult industry to staff, but now it feels impossible sometimes. I do feel like it's getting a little bit better, but you know, we've lost a lot of our young people who we might have considered as career hospitalitarians. They maybe want to get a job in tech sales or go back to school or maybe become a nurse. Well, that would be an ideal way to go, but you know, we can't really compete with those kind of benefits. We can't compete with not working at night. We can't compete with work from home. We can only offer so much paid time off. And that demand kind of gets sucked in by, or Bueno, está contando un poco su completely experiencia, obliterated no by aporto COVID. demasiado ahora mismo. And, you know, so Lo from que the está start of the diciendo mi pandemic opinión. until this May of 2022, we had maybe 3 people with COVID. And between May and August, Mucha indecisión. probably Estoy 80% mirando of our SP staff en un minuto. at one point or another, Envolvente, myself included. envolvente And we de la are very envolvente. careful. We test all the Inestabilidad. time, we mask and everything. Increíble. So, you know, the way the pandemic Increíble. is Hasta el DAX. Niveles de affecting day-to-day precios life tan isn't as críticos. data-driven as it is now. It's just a reality, right? So if a cook is out for 7 to 10 days. Desde, I mean, desde el in- COVID, básicamente, que no in veíamos al 2019, I'd SP be like, rompiendo la you EMA can't 200 do periodos that. semanales de That's esta forma. unheard of. Like when you have, you know, the En measles. la like, ocasión anterior, el that never happened. 17 but de now junio, we have to sort of think se about rebotó how many justo people al we tocarla. need Ahora la with those está, contingencies la está built dilatando in. en este momento. But yet the cost of each person's hourly wage is, you know, 15, 20% higher.
Our revenue is unpredictable because of the way our demographic in our part of the city is. And if there's a variant that was raging, that was more of an issue maybe last year when it was. Now it's just everybody gets COVID all the time, it seems like. So it's not this like wildfire that, you know, ebbs and flows, but we've had to sustain the losses throughout that time. So so we have our labor costs going up. And then, you know, your question, Chairman Powell, was, can you pass that increased cost down to the customer? Well, we're the customer. We're the end game. And we can only raise our prices so much. So, you know, when you go to a restaurant, everybody goes to a restaurant and they see a chicken dish or a pasta, an entree that maybe previously in a nice restaurant was $28. Well, now it's maybe $34, but you're not going to pay $45 for it. I mean, you're just going to say, that's insane. I can make that at home. And, you know, you think you can. Some things you can, and some things it may not be quite as good, but it's still dinner, and you'll survive, you know. So there's sort of this like we reach a ceiling of not being able to have anywhere to push those costs for us down. So, you know, we see fuel surcharges on our invoices from deliveries. And again, as an independent restaurant, I'm a chef operator. I make creative decisions anyway about how I cook, what I put on my menu. I work with a lot of small farmers, but they're leaving too. You know, they're getting tech jobs and web design jobs because it's hard for them to find somebody to help harvest their crops and bring them to us. And, you know, it's a small operation. So, yeah, I mean, I'm not sure if that directly answers exactly your question, but there are so many factors that go into a very simple decision on where am I going to have dinner tonight. And it's everything from your location, what happens in your neighborhood, where do you live, what's around you, how much are you prioritizing, supporting local, are you feeding a family, or are you know, a young couple with disposable Bueno, básicamente está income, comentando un poco el hecho de que las subidas de precios able to operate, en is un the entorno restaurant that you normally inflacionario go to pueden llegar a un able punto to en el have que all of their sections open, se or hacen did 4 of the inasumibles, sobre todo en 7 determinados servers that tipos de they sectores have que no all son, out today? digamos, And so básicos o you still necesarios have to open, but you para can la vida, only ¿no? Como por ejemplo ir a un sacrifice restaurante so un fin de much of what semana, you ¿no? can and Y cómo can't eso do. afecta You can't al say, consumo y también "Hi, al welcome desarrollo to a de estas restaurant. empresas. Bueno, We have 3 of the no ha 9 sido un efecto items tan from fuerte en this first Estados Unidos section de esta available situación como ha today, sido en and 2 Europa, of the pero entrees are available. I'm so bueno, se sorry." supone que las You're medidas like, que está "What tomando is la Fed this? son Like, I've justamente never para come back combatir here." y But que no in lleguen a esos reality, niveles de I inflación que really realmente wish puedan we could afectar do al that, consumo a you ese know, nivel, ¿no? because sometimes you just really have Esperemos que to así sea. say, can we open or not? Well, thank you so much for your excellent answer to the first question. It was so good. You answered my second question, which was about inflation. So if there's anything Nuevo you mínimo would para like to SP500 talk a little bit intradiario. more about, you talked about wage inflation, but the input inflation, you talked about how we 1651. can pass it along. Are there other concerns? 50. And I would like to open it up to my colleagues Preocupante. too. I have a quick thing to A add. I think puntito de real marcar un estate nuevo is mínimo such an más important bajo de component todo el proceso of, correctivo, ¿eh? of small A brick and puntito. mortar Está places. a unos You puntos know, nada más. real estate has been thriving, Estamos and hablando growing and de booming, and that's nada, great. ya But ni 20 developments puntos, are happening everywhere in every city in the Es country. 1636 el you know, mínimo, ¿no? The starting Entonces, rent is Sí. a certain amount. So Estamos ya as you know, muy in cerca de eso. previous times, 30% of your revenue food Menudo costs, cierre de semana 30% estamos teniendo, labor, Cote. and then you have your operating expenses. Menudo blah, blah, cierre, blah. desde Now, luego. labor is Menudo cierre hovering de around semana. 48, Viernes negro, 50%. ¿eh, Your food costs have gone up to 35, so there's Sí, 75%. un poco Credit sí. card processing fees keep going up 3.5 to 4% Por, off the por lo top. menos gris oscuro, ¿eh? Rent is now, Sí, you sí. know, No, lo típico, ¿no? where Que does it se dice fit? en You los just- mercados, ¿no? After Cuando a hay... point, you Uf. get to Sí, 100% sí, no, and you no, haven't paid all your eso te bills, digo, so pero- now you're operating at a loss. Cuidado, pasamos de you gris know, oscuro for a us, we viernes were negro de fortunate verdad. enough en to be tanto. able to buy building, Está and faltando that un kind of Bitcoin changes en everything, menos but 8%. we're lucky, Y you ya know, we, completa todo, ¿sabes? utilize bueno, an no hablaré muy SBA alto. program and worked with a No le des local ideas. bank, Bitcoin se and, mantiene en you know, we've been in business 3.61 for a abajo. dozen Que teniendo en years. We cuenta que el have SP está we have presence in our city, 2.75, but pues la that's verdad not the case for es un everybody. logro, That's ¿no? not accessible Sí. for everybody. So,
rent, Sí, sí, sí. rent La going vela up de and Bitcoin de everything 4 horas else es going up, bien and, significativa y the bien, ability of a digamos, small ilustrativa de independent lo que está restaurateur pasando. who Una has a indecisión dream and a vision brutal. and really wants to invest in their neighborhood, they may or may not be able to do that. Básicamente una Indecisión. doji perfecta, del libro. Indecisión dentro del rango. So thank you for that Brutal. presentation. Just have a quick A ver, ¿a quién question. You pasan said ahora? that this was a performance-based and restaurant. Most of the conditions you talked about had to do with the restaurant business. Are the conditions the same for, it seems like they would even be worse during COVID for a performance space. They absolutely are. We never actually reopened the performance space once the pandemic hit. And our space is very small. It's 250 people. Euro se acelera. So, puede ser que quiera hacer that, otro mínimo, A, cuidado. it just wasn't safe for so long. All the touring bands canceled their tours. And because we're a small space, we really book small bands. And they're either on their way up or on their way down. That's where we get them. So, it's expensive to tour. Gas is up, Lo siento, yo no hotels pillo are la broma, expensive. It's maybe not safe. Your record came out, you're not selling records anymore. Everything is digital. So all of that math Ok, has yo voy a changed. arreglar, pues, como lo paso yo. Maybe people have gone to see their favorite band in an amphitheater. That math is totally different. So small performance venues, I mean, that's really hard. You can't really sustain that kind of business 365 days a year with local bands. You just can't do it. Governor Jefferson has a. Thank you so much for your presentation. I have a question around your strategy towards your workforce. You mentioned that you had a team in your prior business that's closed down, and now you're transitioning to a new project. Is your strategy to try to retain those workers that you're familiar with, such that if we're thinking about the economic impact, there's some possibility that those people might be redeployed in your context? Or is what you're doing now so different that it really is the case that these are workers that were released into the economy, they have to find other engagements and things of that sort? It's a little bit of both. We did retain some folks for a really long time. I mean, we've had some staff that Para was recargar with porque us vamos for por un 6 years. pelín de atraso. But then most of them were in the last 9 months. We offered 2 week severance to everybody, that we paid after we closed. We offered, an open door. Please come back and work with us when we reopen, we have a couple of people that we retain and going to pay through this Me transition. sorprendería So, lapsus. it would be a very different situation, and the timeline and how all of that worked would be different if I didn't know, and that most of my team could go and get another job. And in fact, I really helped place a lot of people with a new job with restaurants that I like and that I know, operate with integrity and pay their staff well and treat their staff well. If it had been a different time, we probably would have, said we're closing in 2 months, and it would have been a lot slower. But I know that most people can find a job very easily. But even still, we gave them enough time to find that work, be paid, and then help them find another position. Thank you. You're welcome. Thanks, everyone, for all of your excellent questions. We'll move on to our third panelist, Jess Pettit. Jess is a Senior Vice President of Commercial Strategy, Insights, and Analytics at Hilton, a leading global hospitality company with a portfolio of 18 brands comprising 7,000 properties and 1.1 million rooms in 122 Otra persona del countries and sector territories. privado It's a interviene pretty ahora. big role. So in your role at Hilton, Jess delivers customer performance and economic insights to Hilton's leadership teams and partners. Jess leads the only fully cross-functional global analytics team in the hospitality industry, covering brands, digital, call center, new hotel development, and other key corporate disciplines. Jess is a born and raised hotelier and has committed his career to his passion, the impact that hospitality has on society. So, Jess, we'd like to hear a little bit about how this past summer has impacted your business and hotel occupancy rates compared to during the pandemic. And then where were those customers coming from? Was it for recreation, business, conferences? First off, thanks for the opportunity to be here. It's truly a privilege, and thank you for all you all do on behalf of all of us.
it's an interesting dichotomy between Chidi and I, and the large and small business. Although I'd say many of the same dynamics exist in what we're seeing from a hospitality industry perspective. And I struggle to imagine an industry that was dealt as difficult to blow during the pandemic. 80% down plus in the depths of it, and it's been a challenge, but also I think at least on the positive side for hospitality on our end. Starting to see that real recovery, and it starts with leisure travel. To your question, over the course of this summer, but also last summer, our industry shifted much more towards a leisure focus. It ties very closely towards disposable income, stimulus. Folks had more money to spend on travel. So complete opposite of 2020. The dynamic in 2021 summer and 2022 was this concept of revenge travel, right? You had not seen your families, you haven't seen your friends, you haven't been able to go to the national parks or see much of the country. And so revenge travel was a very real thing for us. And we see that dynamic in leisure markets, so consider beach markets, Southeast US. You see that dynamic in national park markets. You see it in long weekends. The holidays, we become much more compressed from a business demand perspective. And so over the course of the summer, we saw our demand from leisure travel, so when you account for all seasonality and all the other noise, up 10% versus 2019, right? And that's overall from an industry perspective, which is great. But then you realize that there's another 50 or 60% of our business, which comes from business travel and group travel, right? And in order for our industry to truly have the compression it needs to be successful for our independent owners, is you need all three parts of that three-legged stool to truly be successful. So what have we seen over the course of this summer, right? So leisure was doing very well. We started to see the initial signs of corporate travel coming back. Starting the beginning of this year, corporate travel was down closer to 25-30%. Now through the summer, we're getting closer to that 10% down range from a demand perspective. Group travel, obviously, for all the reasons you talk about events, all the reasons that group was the most depressed from a demand perspective, we saw that in our industry, down roughly 35% in the beginning of the year. By the end of the year, we expect that Menudas velas más raras en SP500 en un minuto, ¿eh? Se palpa la indecisión con enormes mechazos por arriba, por abajo, los patrones envolventes. Está siendo una auténtica locura, ¿eh? Increíble ver a un activo como el SP así, un par como el SP. De hecho, tanto Bitcoin como el DAX alemán son los que mejor se están comportando por ese lado, ¿eh? En cuanto a compresión, ¿no? Que está dejando el mercado por aquí con muchísima indecisión y a la espera de que realmente puedan decir algo que, ojo, todavía por lo que veo quedan por hablar, y a pesar de que estén analizando parte del pasado y estén introduciendo poco a poco los aspectos actuales, muy probablemente vendrán, ¿no? Noticias sobre qué van a hacer a partir de ahora, ¿no? Y un poco esa es la dinámica. Primero analizar un poquito sobre todo el efecto de la pandemia y los efectos de la pandemia, más allá de la inflación, que es lo obvio, pero bueno, los elementos que generó la pandemia y que a su vez tiran como consecuencia. Pero sí, se espera que un poquito más adelante tengamos también algunas pinceladas sobre lo que se puede venir. Pero efectivamente, preocupante ese tipo, que tengamos esas declaraciones con un mercado tan al límite. La verdad es que hay que tener en este momento muchísimo cuidado con las operativas, teniendo en cuenta la volatilidad que estamos experimentando y el hecho de que estamos básicamente en una situación un poco extrema de mercado, principalmente en el Nasdaq y en el SP500. En Bitcoin, bueno, lo tienes un poquito mejor, como bien decías, pero en el Nasdaq, en el SP500, bueno, y en el euro, por supuesto, su situación es un poquito extrema ahora mismo, un poquito límites. I'll jump a little bit to how that impacts price, right? Because we similarly are downstream from a price perspective, right? We're impacted by labor, we're impacted by food costs, a variety of other supply chain related things. When we look at our price on a year-over-year basis, I'm sure folks see it if they're traveling, you could see prices that are up 20-25%. Ahora, por cierto, y como dato curioso, algunas altcoins suben de forma importante. RCR, CRO, Quito.com, Doge, but when you Axie account Infinity. for
for IOTA, curiosamente, sube un inflation 1%. over a 3-year period. Doge So sube un comparing to 6,5%, 2019, más de un real 6,5% en este momento. average daily rate, we're still lagging. Tuiteó Elon Musk, ¿o qué? And it's really because of that lack of compression Desconozco, voy a from revisarlo, all pero of the market segments coming back together. Sería bueno, ¿no? llamativo en So, todo caso. I think that's going to be the Llamativo. interesting thing to watch is as we hopefully see demand reach, XRP pumpeaba hoy, pero levels en across el all valor customer de segments, intradía disminuye. then Decían price ahí en el chat. would follow in a similar way. Do you think that the pandemic experience has reshaped the way the industry operates? Yeah, and so I think a couple things that I would talk about there, and it kind of alludes also to the last question. There is a tale of two cities, right? And it's interesting. Cities también because you sigue subiendo. see, resort Algorand, markets, drive-in casi mismo también. destinations, they have been doing quite well. Extended stay Curiosamente hotels también have Uniswap done really sube en la well. jornada un Again, 2%. Tom's Market and other markets like that they've really supported extended stay travel. What we haven't seen is really the return to urban markets and large Ethereum Proof of Work conventions, también. right? Those are the lifeblood of major cities, right? And so we're starting to see that recovery, right? Sergio, There's ¿te refieres al obviously total pandemic risks 2? and other things that folks have been considering. We need that overall return to desire of travel. And so Pito el we're euro, starting to see that come back. Pito el euro, and so el Las Vegas movimiento and correctivo Orlando, y la we're starting to see absorción that en un sort of turn minuto. back up. Markets like San Lo Francisco, estoy mirando en un minuto porque es lo Chicago, New único York, not as que, much, right? que And San realmente realmente obviously much está more dependent on the tech produciendo, market, ¿no? Algo which de has movimiento. been quite, different than the rest of the overall business Intentó hacer un nuevo mínimo y se so absorbió we're seeing a esa little venta bit ahí. of, Vamos a ver qué hace of ahora. that. I also Es I like to think increíble about ver el sort euro en of where do we 0,96, wanna ¿eh? get back Es to increíble, normal ¿eh? versus Más allá de la what's parte gonna be técnica, Desde es luego. right? Back to increíble. normal is return to normal. Desde luego, desde luego. segmentation, Yo, and, yo sigo teniendo en la cabeza la idea de que el euro vale 1,20 to o algo así, regular ¿no? No meetings. termino de... Normal travel Lo veo a nivel técnico, pero a nivel suits personal the no lo United termino de States encajar. matter to us, Ha right? sido un Because movimiento muy agresivo, ¿no? Bastante atípico para lo que son las as we divisas see en that general. come back Mira, to mira, some mira, form of vuelven otra vez a normalcy, we're presionar. starting to see Oye, more dentro de poco, como From a esto new sigue así, normal vamos a tener que poner la música del Titanic, We're esta seeing del the meme emergence tocada of con la flauta ahí mal, ¿no? right? The idea that it can work for many. Estamos a punto, ¿eh? So, that's the case for you guys, but in many cases, folks are Increíble. saying, hey, I can Ahí lo tenéis, not be compañeros, out this euro-dólar a week. la izquierda. And what we used to call Espectacular. leisure travel, right? I had a conference in Las Vegas. I'm going to Son stay there for a couple 6-7. of days, Ahí va. stay over for the weekend. Está puesto en un minutito, a ver si se puede ver un poquito de acción, un poquito de movimiento por aquí. Nada, increíble. A new customer dynamic where A they want to have a puntito. larger room. Esto, claramente, Zcoin, así por hacer un poco el comentario, favorece muchísimo a lo que hemos estado comentando durante tanto tiempo, ¿no? De poder realizar ese intercambio de dólares o stablecoin ligado al dólar a lo que son los euros, ¿no? Poco a poco, esa transición. Los niveles actuales son espectaculares. Sí, ¿no? Y haber estado en dólares nos ha permitido tener una gran cobertura. De hecho, fíjate, mucha gente ha rentabilizado un montón, incluso hasta de forma involuntaria, el hecho de haber comprado stablecoins el año pasado, por el hecho de que si tú miras, por ejemplo, niveles de mayo el año pasado, el euro dólar y lo comparas con los niveles actuales, es una cosa tremenda. De hecho, lo voy a para deciros el número exacto ahora mismo. Por ejemplo, desde 24 de mayo, últimos picos, cuando el euro estaba en 1,22 hasta niveles actuales, es una caída de un 21%. Nuevo mínimo para SP. Oye, mira la libra contra el dólar en gráfico semanal, Z. No se veía una vela de este estilo tan negativa realmente desde el inicio de la pandemia. Increíble. Increíble. Vamos a la libra rota. Y nada, nuevo lower low para el SP500. Como podéis ver, otra ruptura de estructura por abajo. Se acelera el movimiento. Cuidado. 3.647 puntos, acelera. Estamos muy cerca también, compañeros, de perder el mínimo más bajo. Ojito con esto, ¿eh? Sí, 36-36. Fácil de recordar. 3.636.8, para ser ahí un poquito más exactos con la medición. Increíble, ¿eh? Increíble lo que estamos viendo con el SP500. A punto de poder confirmar ese liquidity grab de la parte superior. Madre mía, qué bárbaro, qué bárbaro. Y qué bonito a la vez. Qué bonito a la vez, así es. Qué bonito a la vez por los cortos que llevo. Qué bonito a la vez por los shorts. Qué bárbaro a la vez por las cuentas bancarias en euros. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Esos son los shorts de cobertura, justamente. Ojito Nasdaq, ¿eh? Bien. Madre mía, increíble. Mínimo más bajo otra vez para SP, muy ligeramente. La situación de la libra esterlina es espectacular, ¿eh? Sí, sí. Espectacularmente mala, quiero decir.
The data that you're presenting are for the US or Increíble. He de decir, Okay. Although we que see similar trends. I mean, la such that it situación interests you, we do see de similar trends, Gran outside Bretaña the US. es One interesting dynamic extremadamente is if Europe, as an negativa. example, it's so much more dependent on Fíjate cross-border que travel, lo right? que And so podría obviously ser that was more depressed when Europa en cross-border travel general was y down. la divisa euro es algo bastante ya complejo, But pues major US cities, Gran Bretaña right, que the yo lack of es ya, international vamos. travel into New York or San Francisco is certainly Nuevo mínimo en euro. translated an Justo impact ahora. on demand. And taste preferences? Justo ahora. 0,96, And same 715. kind of thing? Yes. Sort of, Yeah, generally. A we mí see no me lo ha that. marcado. I mean, Falta focus un on the pelo, US from a falta un customer pelo aquí. perspective, but yeah, we see those sort of trends. Ojo, I would SP say, sigue obviously, presionando a la countries baja, where it is quite fijaos. different. China obviously is a different sort of Ojito, customer. el euro dólar ahora sí me marcó nuevo lower low, fijaos. Acelera otra vez el movimiento. SP a 10 puntos de distancia del mínimo. 10 puntitos, ¿eh? Y mira que 10 puntos para el SP500 es punto, ¿eh? O sea, es movimiento, pero... Es movimiento, sí, pero como vamos ahora, que hemos perdido en los últimos 15 minutos, para que nos hagamos una idea, hemos perdido los últimos 15 minutos ya 11 puntos y medio casi. Cuidado. It's undoubtedly a mixture of all things, right? And as somebody who grew up working in hotels, Bitcoin, mientras tanto, that sort of, cayendo un service poco, economy pero that we had, todavía se sostiene en los in some 18.652. ways can be less enticing of a job Sí, in a COVID type acercándose al world, right? Essentially, el SP500 de corrección, el Russell 3.93, según me marca Investing, y el Dow Jones también 2.72. Aceleraciones espectaculares también de ese proceso bajista. Fíjate el euro Z otra vez presionando la baja. Es más interesante ver el euro contra el dólar que está revisando lo que están diciendo, ¿no? En esta comparecencia. Increíble. Es que es histórico. El euro dólar nos ha dado streams históricos ya demasiadas veces. Ya deja. Y no termina de sorprender. 0,9669. Sí. SP lo mismo, ¿eh? Está ahí luchando a 9 puntitos ya de distancia. Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Cierto, perdón, bueno, a los que estáis viendo la transmisión a través de Twitch, perdonad si no podemos leer todos los comentarios ahora mismo, pero es que entre la comparecencia, lo increíble que estamos viendo en pantalla y que son muchos mensajes, es complicado, pero intentaré. Sí, es un poquito complicado. Ya sabéis que leemos el chat muchísimo, pero es que ahora mismo está un poquito complicado. Por cierto, compañeros, insistimos, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos por estar aquí en la jornada de hoy. Sabemos que es un viernes, ¿no? El horario de España, ¿no? El UTC+2 es un horario ya bastante, bueno, pues de horario nocturno, podríamos decir. Son las 9 de la noche ya en estos momentos. Y bueno, es una copa, ¿no? Es un placer poder contar con todos vosotros, por supuesto. Insistir, compañeros, que tenéis, ya sabéis, acceso completo al server de Discord, ¿vale? Y a nuestros canales de Twitch. Para los que estéis en YouTube, el acceso a Discord y a Telegram los tenéis en la descripción del vídeo. Ya sabéis que en Twitch los tenéis mediante el acceso en el comando. Y compañeros, en Discord estaremos, por supuesto, este fin de semana comentándolo todo. Y en Twitch también, si en caso de que se vuelva todo muy loco, por lo que es renta variable tradicional, no, pero por lo que es Bitcoin, por supuesto lo vamos a estar comentando en esas redes. Así que muchísimas gracias a todos por estar, y también, pues, si os queréis unir, ya sabéis que hay una enorme cantidad de contenido gratuito por ahí. No, y para los que sean nuevos, que siempre hay gente nueva, no olvidéis que estamos también en directo todos los días, de lunes a viernes, horario fijo, desde antes de la apertura del mercado americano y después, básicamente, bueno, el equipo de CryptoLinks cubre básicamente toda la jornada de trading realmente en Twitch. Eso es, eso es. Bueno. Patrones envolventes en un minuto, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué emoción! 2 velas verdes en el euro. 2 velas verdes. Y fuertes, además, ¿eh? A la tercera, es un milagro, Scott. Dios mío. Mira el SP que acelera, madre mía. Qué lamentable, ¿eh? Qué lamentable. Nada, dura poco la alegría en la casa del pobre. Cuidado con esa mecha, esa fusión. Espectacular.
Our team took some time to kind of come up with an answer to this question. Estamos We broke it atentos into ahí a la two reunión, a la espera important también de que aspects. Their biggest challenge from our perspective is Powell. labor, and we'll talk about that one a little bit. And then their second Mientras tanto, biggest seguimos challenge is analizando la the situación de los ability to mercados, la make verdad. money. Drástica, dramática. So I could Fijaos start with también the labor el piece. Frankly, petróleo there que are ha many facets caído to un it, all of which I cannot answer here, 5.75%, en or este else caso you en might be pantalla here for a tengo el while, Texas, it's very similar to está you en guys. 78, But I'll do my best to give you a 78,74 el high-level barril. explanation. Situación también So, the interesante en number el, one en core el, en challenge el that oro. our people Ojo, have is en that they can't find 1641 people, también. number La one, plata, and more $18 specifically, ahora they mismo. can't keep Caído them. un So in some 4%, más cases, de they are actually 4% la getting plata en la people into the jornada. door, and they're Caídas not sticking around. bastante importantes This y goes sobre far todo lo que beyond destaca en la production jornada es workers. fortalecimiento del We do dólar. have clients who have Ante challenges todo, where, fortalecimiento del dólar frankly, es sometimes Starbucks or es we're in el Michigan, título de so la the Tim jornada. Hortons or something like that will say, we'll give you a $1,000 signing bonus. We absolutely have companies who are losing employees to that, but it's also a skilled labor challenge. So we're lacking skilled labor, we're lacking people willing to even go into apprenticeship programs, and we're lacking office staff. One of the things that you guys talked about was that you don't have the ability to do work from home, nor do these people. At the end of the day, they have to make Mucha pieces and presión parts. por So they don't parte de have la that oferta en capability. prácticamente todos los activos, ¿eh? Está siendo increíble. I want to be clear about one thing as we kind of talk about the labor challenge. At our core as a business, we focus on No, es making sure increíble. that the only Bitcoin de answer momento se isn't sigue aguantando having people. We want our 18.680, businesses to be efficient and be debajo del productive, bar area but they low de todo truly este can't even proceso, find enough pero people to be intentando efficient, recuperarlo en este momento, which is the big marcando problem. ya Anecdotally, I was talking to a plastics casi una processor cuarta this vela morning verde, that pero bueno, hired está 14 intentando people last week. recuperar 3 of them estos showed up this niveles. past Monday. One of them left Me at 20. sorprende para bien, la verdad. Insisto, So, lo hemos dicho ya and varias this veces, was- pero and this is insisto, not me a- sorprende this is para not bien the only person who says el this, comportamiento que right? I está hear these teniendo stories, and Bitcoin, our team hears teniendo en these cuenta ya stories no all solo the cómo está time. todo el panorama en general, sino también el hecho one de of que the things that we el really fear is fortalecimiento del despite all dólar, of que these es businesses offering really la otra high parte paying del par jobs Bitcoin and dólar, offering free evidentemente, pues development oye, tracks and offering- aún pese a ese they're fortalecimiento paying del dólar, really Bitcoin se big bills mantiene to fuerte. train these people, right? They say, Bueno, hey, fuerte. come in with no Dentro experience, I'll make you a dentro del tool mercado engineer. bajista en el que estamos, ¿no? Pero se I'll make you mantiene a press- sin perder I'll estos make you a niveles de process soporte whatever it principal, is. que es lo importante. They're not able to even find the people willing to go in to take that level of education. And what we see happening when we Eso look sí, at the de hoy en data is 4 horas that a continúa lot ahí, of our manufacturing Faltan clients stopped hiring during 56 minutos para el cierre de la vela de 4 horas y sigue, al menos en el caso de Bitcoin, siendo una doji casi perfecta con tanta mecha por encima como graduating por out of abajo. college, and frankly, that gap is really rearing its head today. Not only do we have an average age of an owner, right? The average age of an owner is over 60. We have an average age in workforce overall. We don't have succession plans, not for key leaders or for other areas of the business, right? So if I have a production manager who's in his late 60s Aceleración and del says, hey, precio I want to retire in the next 4 years, al alza. there's no one there that's even considering being the next person to be that production manager. You lose a production manager, your facility doesn't run. So beyond that, right, what we're really watching in our bottom line is that it's costing these guys a lot of money. And what they're starting to tell us, and what the data is starting to show us, is they're Bueno, choosing siguen not to hablando grow their personas business, del sector which is a privado big en este challenge, momento. right? So they're saying, hey, A la I'm not espera de gonna tener take también on more algunos revenue. comentarios I por don't have parte people to do de the work. Powell Or en in este some caso. cases, they're even saying, I'm going to shrink my business. Los Which mercados en brings una me to my second situación point, their other biggest espectacular. challenge, No, which no is parece they can't viernes make de money noche, at the bueno, rate noche that en they used to España, be able to. You said there's a lot of compounding issues por and el everything. mediodía, There's a lot tarde of ya compounding en issues América, this one no as well. parece la hora que es But el some día of que the es. core pieces of it that we're seeing is that despite these businesses increasing their efficiency Acabo levels, de volver, they're disculpas. absolutely No sé doing qué está better from diciendo an esta efficiency señora, and pero output perspective. bueno. They're not making more money. Bueno, When we más look at their personas del sector actual privado profit margins, they're haciendo not improving. comentarios en They're generales going sobre su down percepción quite de Menuda, la situación. menuda It's really reversión, ¿no? multiple Por reasons. parte One of them is the labor piece, which we del talked SP y about del one or euro, two ¿no? Aunque el minutes Nasdaq sigue earlier. presionando a la The baja. other Oye, piece is las this overall correlaciones, cost ¿dónde of han doing quedado? business. Vamos a ver, So las it's correlaciones, ¿dónde everything han from quedado energy esta última prices to semana? transportation costs. The Bueno, rail estas strike is últimas a horas big, or potential rail concretamente strike, se excuse me, están is a rompiendo un very big poco, challenge pero bueno, for también many no me sorprende tanto un healthcare momento de costs, volatilidad. Pero sí es cierto and que everything Bitcoin from sí ha estado temp teniendo una agency correlación con up to Nasdaq. Oye, labor. pues So when vean, somebody's trying to get temp dentro de lo que labor in the cabe, door, it's 30 to 40% sí higher ha estado ahí esa correlación. Pero bueno, than también claro que en interest estos rates momentos de on homes are volatilidad down. Most of these companies do not have es cash. complejo They're privately held, el but they tema all de la use lines correlación. of credit. So that's really impacting them as Perfectamente well. puede caer bastante cuando The vemos other este piece tipo that's de preventing situaciones them from being complejas able to make money de at least volátiles. consistently is they had a lot of PPP
PPP or ERC funding, just depending on the type of business. Most of them did get that because they are privately held and small. Some of them used it better than others, right? Some of them used it as a lifeline and frankly just delayed some of the challenges that they were feeling. Bandir, muchas before gracias, tío. COVID even took its toll. Qué And bonito, now qué that that bonito. money's dried up, they're feeling those same challenges. Dice que gracias a ti, a mí, Scott, My que final lleva, piece on kind of que their lleva mucho challenges from profit, financial dice nuestro perspective, which is compañero potentially the Walbandir. most challenging to Oh, quantify, but fenomenal. the best to put it into Sobre numbers. todo, lo importante, is compañero, lo más the importante increased es el chaos that they aprendizaje. felt Eso over the es last lo más 24 importante. months.
is really Sí, preventing y Sabes que además, intentamos inculcar que lo So the hagáis best vosotros way I mismos. can kind of articulate that to you is that eso es, most nosotros of the además ya West sabéis American que companies that I work with proveemos don't know their todo el customer conocimiento y demand, todo lo they don't know que the schedule podemos, of ¿no? De stock manera forward. diaria y They frankly siempre don't even know completamente how much gratuita, forward ¿no? En todos los in a directos, en given todas las week, and in some sesiones, cases in a en given todos los day. vídeos, I mean, en there were Twitch, periods en of time in YouTube, en 2020 where Discord, we en would talk to Telegram, customers who would siempre. say, Y I oye, got into work la verdad today es que es and un things changed placer poder in a escuchar second. ese tipo de mensajes, desde Right, so luego. they don't know how to do Esas son las this. cosas que animan a At seguir, the end of eso the day, es. what that's doing is that's driving up massive amounts of transactional waste. It costs a lot of money to hire someone, even if they never show up. It still costs money to get them and process them and give them Dice en el all chat their de Twitch, dice, dígale a la señora que siga hablando, que parece que está ayudando. No sabemos qué dice, pero díganle que siga hablando, por favor. Que continúe, ¿no? Que siga, que parece que está ayudando Sí, mucho. ojo, mira, el euro en un minuto atacando el punto de reversión en un minuto. Deberían sacar a Christine Lagarde y ponerla a esta. La nueva presidenta del Banco Central Europeo. Oye, bueno, sinceramente, así entre nosotros, cualquier cosa podría ser mejor. Digo, Yeah, absolutely. So I will flip to the final page of the notes. Qué bueno. So from more of a supply chain perspective, we are based in Southfield in Detroit, Michigan. So we do work a lot in the automotive space, but we also work in others. I personally came out of the appliance arena, so we work across most of them. A lot of the challenges today seem to be La around verdad es que lo del oro, semiconductors. yo That's a big esto no he tenido thing, la ocasión that seems to get picked de up a lot in revisarlo the mucho press. en It's directo hoy, pero lo del absolutely an oro issue. We're hoy not going to belittle it. importante el But there movimiento are a también, lot more problems than just semiconductors. perdiendo To niveles speak on muy the semiconductor importantes. one just for a second, some of the core challenges that we're seeing is not only does automotive la need verdad es que semiconductors, los but your principales refrigerators activos need están muy semiconductors. tocados, There was like a new Mirad SP en PlayStation un that minuto, came out last year, el and euro that dólar needs también rebotando semiconductors aquí that bastante a lot of people talk fuerte. about. El petróleo PlayStation marcando un has nuevo mínimo más confusing to bajo, me. But either prácticamente way, el so 2%. that was demanding microchips, all of Increíble, these Índices, espectacular. los índices things. europeos, la So bolsa de automotive Madrid, el companies IBEX, can get them, en which means 3.580 that this will puntos. demand Desastre. problem that our customers Y are ojo, facing. porque They el have no way Nasdaq to sigue plan when they're going presionando to a la get chips baja, in order to put them into Esto the es lo price más that they're increíble. supplying. Lo más increíble. The ¿Va other con un piece poco on de retraso o va con un semiconductors, poco de real quick, is that adelanto? when we think about Esa es la an electric cuestión. vehicle coming into play, they require at least 30% more, Bueno, en la sometimes última even vela more horaria than sí an estamos internal viendo algo combustion de... engine does. Bueno, la vela horaria So acaba as de we empezar hace adopt un to rato, more pero estamos electric viendo algo vehicles, we're de demanding more impulso alcista. semiconductors than we ever A have ver before. si... But beyond the semiconductor challenges, A probably ver some si of es the verdad, more ojo. concerning Uy. things to me and maybe less easier to solve challenges from a supply chain perspective are centered around things like transportation and freight. Bitcoin which por all of encima you del talked VAL about nuevamente, in llegado a los this. 18.740, buena But a lot of recuperación, that la verdad. applies to things much more than automotive as well, right? So you talked about the agriculture business. We work with companies who can't get washers and bolts to make trailers to hitch on the back of their F-150s to get whatever they need to get, wherever they need to get it, right? The other big supply chain challenge that we don't really see a light at the end of the tunnel for is natural disasters. You talked about it from an agriculture perspective. There's a lot of impact to that on the resin and steel markets as well. The resin market specifically, there are certain types of resin that ultimately allow you to make your dashboard or make some of the plastic that we probably have in this room right Seguimos now. extendiendo los cortos. The capability for them En to este caso get de that corto en resin euro even seguimos before extendiéndolo. the most recent Y round la of verdad es que natural de disasters momento no occurred, some of veo, the major freezes no veo that happened razón last para year, buscar it el was cielo already todavía. in force majeure. So these companies were already taking the time to go, we need this because it's a crisis, and then Increíble it got la worse. situación del euro. Right? And that had nothing to do with any of the port challenges or any of the difficulty getting a bolt out of China or somewhere else. So that was one of the big pieces on the supply chain front. I guess to bottom line it for you guys, at least if I could, in terms of what we're seeing from the supply chain piece of it, automotive specifically historically has been a 17 million a year sales volume in the US. This year we're forecasted to do about 14 million units. If you look at the OEMs, which are publicly traded companies, unlike my customers, they're making money and they're doing quite well. They have their challenges, as do all businesses. They don't necessarily have a reason to go back up to 17 million units based off what we see today. The reason why I bring that up is because this means that we have a lot of people who are supplying to them who are dealing with a much higher mix because everyone wants something different in their car today or different in their appliance, and we're dealing with a much lower volume. So at the end of the day, what that does is that increases the complexity for everybody that we work with. And then within that, what that does is that makes them really challenged to manage all of the supply chain pieces that we talked about. And at the end of the day, they're focused on this week, am I going to run out of cash or am I going to shut down my supplier's line, right? So, I mean, these are the kinds of decisions that these companies are facing.
So I don't know if that fully answers it, but that's where we're at. Fantastic. I'd like to open it for anyone who. Yeah, so I'm just curious if these firms, it sounds like some of them have more demand than they can handle. So if there's a downturn in the economy, how are they gonna manage it? Yeah, so they absolutely have more demand that they can handle. From an inventory perspective, we're still well below it. We saw demand on average for them up nearly 30% between 2020 and 2021. It's plateaued a little bit, but it's still relatively high. In terms of that demand lowering, I frankly think some of them would be, I'm not going to say pleased, but would be relieved by that. Because the intention of that demand lowering would mean, hey, maybe a couple of my 20, 30, 40 open positions I no longer need to hire for. Maybe I can take a breath to actually manage my business and focus on continuous improvement. Obviously, we don't want demand to shrink too terribly much. But what I will tell you, and at least in automotive specifically, is there's pretty hefty demand planned from a tooling and new product Comentaros perspective. So we have brevemente, a lot of compañeros, que vehicles coming out estamos in the next couple of escuchando years. esto de momento, intentando interpretar lo que dicen, ¿no? Intentando centrarnos y focalizarnos en lo más importante, pero he de deciros, ¿vale? Que estamos sobre todo a la espera de que hable Powell, ¿no? A ver si alumbra un poquito más el camino hacia el futuro y no tanto hacia el pasado. Otra cosita importante, cuando veamos que están finalizando ya con esta comparecencia y demás, tanto mi compañero Zcoin, que estamos aquí ahora mismo en directo, y yo, pues estaremos comentando, por supuesto, los aspectos técnicos y macro, que son ahora mismo los más importantes, haciendo un poquito de resumen, ¿no? E hincapié en los puntos y aspectos más relevantes, ¿no? De cómo ha ido desarrollándose todo, de cómo ha ido evolucionando y de cómo, pues, de aquí en adelante podría desarrollar y evolucionar, ¿no? Todo ese panorama, no solamente por parte de Bitcoin, sino también por parte de los principales índices que están ahora mismo, pues como bien estábamos viendo hace unos minutos, a un pelo de poder marcar nuevos mínimos más bajos. En el caso del Dow Jones ya lo ha marcado, incluso, ¿no? De los mínimos más bajos de lo que está siendo todo este panorama correctivo, ¿no? Una corrección que todavía podría ampliarse bastante más, una corrección sobre la cual ya venimos trabajando durante semanas y parece ser que vamos a tener que seguir apoyándola todavía durante algunas semanas más, ¿no? So how do you address that? I mean, this. No, eso es. Yeah, Y de momento, hasta que no termine la Okay, comparecencia, vamos a seguir address experimentando esta something like volatilidad que estamos Yeah, viendo. La the verdad, una situación de manufacturing mercado sector. bastante interesante, the bastante end movida all para ser question that we viernes, face obviamente a almost raíz every de day with esta, our businesses. de esta It's very comparecencia, y a ver challenging si in ahora manufacturing sector, I'll tell que you hablan, that. como dices tú, I un would tell you poquito that más if del you futuro, go nos da un into the poquito más de average luz manufacturing acerca de lo facility, que there are floors that I would de lo que peel se puede venir. Ya off. se I mean, they're anticipaba, impeccable facilities según lo in que this hemos visto country. They're en la beautifully última comparecencia de maintained. Powell, Everything que, from, bueno, se I puede mean, esperar una yes, subida de OEMs and tier 75 one, puntos very large básicos en companies are los doing tipos de great interés de los things. Estados Unidos I para walk noviembre, into una de 10 million 50 en plants diciembre y that una de are 25 en enero, al beautiful, menos esa es la state-of-the-art expectativa que equipment. tenemos You've ahora. got Pero hay que 20 tener companies cuidado porque working esas on expectativas million-dollar también pueden machines and cambiar en cualquier coding momento, es that decir, never got a nuevas four-year noticias que degree but puedan went to an apprenticeship llegar, nuevos program datos and macroeconómicos que really se puedan cool conocer. stuff. De hecho, tengamos en The cuenta biggest que de challenge caras a we la have siguiente reunión is de la Fed, que es en noviembre, vamos a tener encouraging more dos people to do datos that. de The inflación only way distintos, that we've found nuevos. success Por so far, at tanto, least our esas clients expectativas have, pueden cambiar. is Pero they bueno, de momento focused on eso es lo que actually talking to sabemos the y siempre parents at estas very young reuniones son una ages, so starting oportunidad in like para elementary and middle mejorar nuestro school, about entendimiento the sobre lo que está benefits and the pasando y career sobre lo que development puede pasar en los opportunities mercados a corto in plazo. Y por manufacturing that supuesto, pues don't oye, require a también four-year escenarios degree. para el que lo I desea, have a pues oye, four-year para degree. I know poder many. tradear, eso sí, con cuidado, porque evidentemente esta volatilidad también dificulta la operativa. Eso es una volatilidad, ¿no? Que se termina traduciendo simplemente en ruido, ¿no? Porque todo se desarrolla prácticamente en los mismos rangos. De todos modos, no solamente los tipos, Z, sino que ya estaba adelantándose Powell a que tampoco iba a haber una corrección de un pequeño retroceso, ¿no? En esas subidas de tipos de interés en 2023, que yo creo que ha sido uno de los aspectos que más daño ha hecho, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Las subidas de tipo. Sí, que no vayan a bajar los tipos de interés en 2023. Eso es lo que nos comunicó Powell también. Claro, esa quiebra de las expectativas yo creo que ha sido lo que más daño ha provocado, y eso explica esos movimientos negativos que tuvimos el miércoles, porque el miércoles, ojo, se esperaba que si el dato de 75 puntos básicos efectivamente se daba, que era lo que el mercado esperaba, pues oye, que hubiese algo de recuperación, pero al final lo que tuvimos fue eso, pero en la comparecencia luego Powell pues dio a entrever o comentó, ¿no? El hecho de que en el 2023 igual las cosas no avanzan como
como queremos. Y evidentemente esa ruptura de las expectativas ese es el problema. Al final en los mercados muchas veces es peor el incumplir una expectativa ya generada que incluso una mala noticia como tal, ¿no? Entonces esa expectativa de que el 2023, oye, la cosa ya mejora, ya estamos llegando al final, ya se curva esto, pues se ha roto un poco en esta reunión que tuvimos el miércoles, ¿no? Y nos hemos quedado también un poco a la espera, ¿no? De que igual se concrete un poco más. Ojo, puede cambiar esto en los próximos meses y quizás las expectativas mejoren, viendo que los efectos, las medidas que se han tomado en los últimos meses de subidas de tipos de interés empiezan a hacer efecto en el mercado, porque recordemos que esas subidas de tipos de interés siempre van con un efecto un poco dilatado en el tiempo, ¿no? Un poco retraso en el tiempo. Bueno, pues quizás mejore la cosa, pero de momento eh, encadena ya varios discursos, digamos, con sensaciones negativas, Powell, ¿no? El de hace unas semanas hablando de que habrá dolor, palabras bastante fuertes, y ahora por este lado, pues eso, comentando que en 2023 igual la cosa no es como esperamos. Eso en Estados Unidos. En Europa, evidentemente, bueno, lo hemos visto día a día. La próxima semana creo que tendremos alguna comparecencia de Lagarde, me parece. Está por confirmarse eso, lo tengo que confirmar aquí, pero de momento el Banco Central Europeo, bueno, por incapacidad o por incompetencia o por la razón que sea, no digo que sea fácil, pero bueno, por razón que sea, está en una postura un poco más inmovilista, no logra subir los tipos de interés, no solo ya al ritmo de Estados Unidos, a un ritmo aceptable, considero yo, y pues, la inflación sigue subiendo y no tiene ninguna perspectiva de bajar en el corto plazo. Además, es que a Europa también le afecta en mayor medida el incremento del coste del gas y la situación que actualmente tenemos con Rusia, que por cierto, dadas las últimas declaraciones que hemos conocido desde Moscú, en concreto hace 3 días por parte de Putin el martes, eh, ese anhelo que teníamos de que quizás la situación de Ucrania pudiese estar, pues oye, quizás acercándose a un alto al fuego, que además China pedía, ¿no? El Estado chino incluso pedía ya a Rusia que se barajase esa posibilidad, cuando inicialmente era un poco más beligerante. Se ha roto esa expectativa con esas últimas declaraciones de Putin bastante belicistas, bastante, bueno, agresivas. Justificados o no, eso es otro tema, es una cuestión política, pero desde el punto de vista de lo que nos afecta a la especulación financiera, básicamente es una señal de que la situación en Ucrania no va a mejorar, ¿no? Y eso más allá de la cuestión pues, oye, de la cuestión humana, ¿no? Que es terrible, la cuestión humanitaria, en lo que se refiere a los mercados financieros y sobre todo en lo que se refiere a la situación económica en Europa, pues mala previsión. Pinta muy feo, ¿no? El panorama de Europa es extremadamente negativo en comparación con el de Estados Unidos, que aparte que, bueno, pues ambos o en ambos casos pintan mal. Por la parte europea, desde luego que la situación es mucho más negativa. Ojo, cuidado también, son ahora mismo en el horario peninsular español, UTC+2, las 9:20 de la tarde-noche, y los mercados, bueno, pues le quedan unos minutos o poco tiempo para que cierren. Ojo, porque las reacciones puede que las veamos en Bitcoin. Sí, de momento, bueno, hemos tenido en directo mínimos más bajos tanto en Nasdaq como en SP500. No llegaban, afortunadamente, a los niveles críticos, los mínimos anteriores, de 3.636 en el caso de SP500 y 11.038,9 en el caso de Nasdaq. Pero bueno, bajando con bastante fuerza. El euro, en cambio, sí marcaba mínimos, 0.96679 tengo yo en este caso. No es un ATL en sentido estricto, pero sí es una situación bastante crítica y bastante, bueno, pues incluso diría histórica en el euro. Al menos no hemos visto un euro tan debilitado frente al dólar, desde que la economía europea funciona como la conocemos actualmente, ¿no? Bastante preocupante la situación, la verdad. En el Bitcoin, en cambio, sí, oye, pues un poquito más dentro del escenario de cripto invierno en el que nos encontramos y mercado tremendamente bajista. Bueno, Bitcoin logra sostenerse un poquito mejor de momento. Una vela doji ahora mismo casi prácticamente sin cuerpo en 4 horas. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Me decepciona un poquito por parte del Nasdaq, un poquito más optimismo por parte del Bitcoin en este momento. Desde luego, de todos modos, un poquito eso, ¿no? Muy probablemente nos toque ser pacientes para revisar la afección, ¿no? Directa de todo esto, de las palabras de todos estos representantes, ¿no? Dirigentes o al final personas relacionadas con la Fed, los mercados, ¿no? Esperaremos la apertura del mercado americano el lunes, que por supuesto estaremos en el canal de Twitch de Zcoin para poder revisar la apertura. Y bueno, por supuesto, después lo que pueda venir, ¿no? De momento, que no sé si esto ha finalizado, Teta. No sé si puedes echarle un vistacito porque nos ha vuelto a saltar
la pantalla de color clarito. Parece que Powell no va a hacer más declaraciones, aparentemente. No se van Aparentemente, más que a... las que hizo al comienzo, que hizo unas declaraciones iniciales. O se va a tomar un descansito y ahora vuelven. Ya lo dejaron, ya. Ya dejaron de trabajar, ¿no? Ya es, hombre, es que es viernes. Ya, hombre, son las 3:20 de la tarde en Nueva York, ya hay que irse a la casa, ya. Hombre. Aquí en Europa, pues estamos a las 9:20, tanto donde tú estás como donde yo estoy son las 9:20 y aquí seguimos, pero ellos no, a las 3 ya hay que irse a casa, por favor. Sí, no, ojo, analicemos un poquito la situación, no solamente desde el punto de vista macro y de lo que están diciendo, ¿eh? Ojo, cuidado, han estado de charleta con unas risitas para acá y para allá. Llega la hora del almuerzo y cada uno para su casa, ¿eh? Me parece a mí que la preocupación tampoco es demasiado ¿Sabes qué? importante. Eso que estás diciendo me parece bien significativo, porque oye, que tú y yo, oye, pues que igual nos echemos alguna risa aquí, que nos hemos echado menos risas que ellos, ¿eh? Sí, Bueno, pues todavía, ¿no? desde Nosotros luego. no tenemos un cargo de responsabilidad pública, ni de nuestras decisiones depende el destino de la economía del mundo, ¿no? Para bien o para mal. Pero en el caso de ellos, sí me parece un poco preocupante, ¿eh? Quizás, a ver, tampoco es que hay que llegar llorando, ¿no? Pero quizás... Mantener un poquito más la seriedad, diría yo, porque, sí, ¿sabes lo que sí. pasa? Que aunque el core, digamos, de lo que es la economía americana no esté tan mal, ¿vale? Porque es al final lo que, digamos, un poquito respalda, ¿no? Y muestran esos datos de empleo y consumo que estamos viendo. Sí que es cierto que hay una parte que lo está pasando mal y que lo va a pasar muy mal. Y yo creo que sobre todo por parte de esas personas, coño, un poquito de respeto, ¿no? Un Porque poquito de respeto a la situación. el que se va a tener que ajustar, el que se va a tener que abrochar el cinturón, el que va a tener que ir revisando cada centavo cuando vaya a hacer la compra, desde luego que no son ellos. O sea, me parece ahí un poquito, no voy a decir tampoco quizá falta de respeto, pero un poquito sí que, bueno, sí, qué cojones, Bueno, me parece un poquito, sí, un poquito una falta falta de sensibilidad, de vamos a decir. Hay sensibilidad, falta sí, de sensibilidad, sí. desde luego. Porque además tú piensas que varias de las decisiones que nos han llevado hasta donde estamos es por culpa de ellos. Porque alguien podría decir, no, bueno, pero es que es el COVID. Ya, lo que pasa es que las políticas monetarias irresponsables, sobre todo políticas monetarias expansivas, ya venían de mucho antes del COVID. Es decir, el COVID no hizo más que empeorar o terminar por dinamitar una situación que ya estaba mal, ¿no? Pero ellos les encanta achacarlo todo al COVID y luego, claro, les encanta también achacarlo todo a Putin. Sí. Y es verdad que el COVID y Putin también tienen algo que ver en todo esto, pero ellos son los que han sentado las bases para que este problema sea el que es. Porque si no hubiésemos tenido políticas monetarias expansivas tan agresivas antes del COVID, igual en el COVID hubiésemos podido aguantar mejor el golpe, ¿no? Entonces, también viniendo de ellos, que no solo son las personas que tienen que buscar la solución, sino que también son en cierta medida también las personas que nos han traído hasta aquí. Sí, bueno, pues, no es lo más decoroso, ¿no? Pasárselo así de Un risa. pequeño inciso, Z, estamos también en YouTube, cuidado con las palabras que no sé yo cuán family friendly es. Ah, he dicho algo un poco... No lo sé, pero bueno, por si acaso, ¿no? Sabemos cómo Es que funciona Twitch, ¿no? YouTube Sabemos a cómo veces es funciona un Twitch, pero poco, YouTube un poco más así. un Pero poco bueno, complicado a veces. de todos Sí. modos me recuerda un poquito al tono de Lagarde, ¿eh? Las últimas comparecencias, ¿no? Cuando... It will come, ¿no? It will come, sí. Joder, la verdad es que ves eso y dices, vaya, Prophet will come, sí. vaya, de verdad, personajes que tenemos ahí al frente en el Banco Central Europeo. Y Me para parece ponerlo en increíble. contexto, a Christine Lagarde una vez le dijeron, oye, ¿cómo vamos a solucionar esto? Este problema gravísimo. No os preocupéis, que ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Así, Sí. esa fue la respuesta, ya vendrá, ya vendrá. Increíble. Ojo, por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, ¿eh? O sea, no un Mira, periodista económico, igual un streamer aquí nosotros. No, no, no. La presidenta del Banco Central Europeo, nada más y nada menos, diciendo, ya vendrá la solución al problema. No os preocupéis, chicos. mira, Oh, ni siquiera por parte, porque yo puedo entender que para la pandemia fuese necesario la impresión del capital para que no se hundiese la economía, porque hubo un parón, y eso sí que es cierto, pero sabemos que la solución no es buena, sabemos que la solución afecta y de manera muy fuerte y agresiva a la economía, sobre todo
a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué menos que si ya que nos hemos metido, porque ni siquiera voy a decir que sea culpa suya, fíjate lo que te digo, ¿no? Sino simplemente que la situación se ha dado así y han sido las decisiones que se han tomado a lo largo de todo este camino, ¿no? Bueno, ella llegó y a los 3 meses vino el COVID, o sea que por ese lado, vale. Sí, pero bueno, vamos a centrarnos simplemente en que hubo un problema, se tomó una decisión, tomaron una decisión, se decidió que tenían que, bueno, pues imprimir dinero, generar estímulos fiscales, etcétera, etcétera. Vale, se ha generado una altísima inflación, perfecto, hay que tomar medidas, se están tomando las medidas. De acuerdo, tomemos esto como lo que es una cosa seria, profesional y donde me parece a mí que las risas sobran, ¿no? Si algo hay que criticar realmente no es quizás ni siquiera el modo de actuación de lo que han hecho o han dejado de hacer, sino cómo están actuando ahora en ese lenguaje no verbal, porque verbalmente pueden decir no, tal, esto, lo otro, pero esas risitas, ese llega mi hora del almuerzo y me largo, tal, joder, que por lo menos se vea un poquito más de iniciativa, de que lo quieren solucionar, aunque sea puro teatrillo, ¿vale? Pero son políticos, son personajes públicos, algo tienen que hacer, algo tienen que mostrar. Es que lo que están mostrando un poco es, sí, bueno, estamos aquí, te vamos a dar la conferencia porque está pactado y lo tenemos que hacer, pero nos importa más bien poco. Y, oye, el sentimiento y digamos, la vista que da eso desde fuera es bastante negativa, oye. Además que si te das cuenta, bueno, Powell hizo un pequeño comentario al comienzo, pero la mayoría de las intervenciones fueron por parte de los, bueno, pues de integrantes de la sociedad civil, ¿no? Por decirlo así, del sector privado, que dieron sus opiniones. Y los políticos, los funcionarios, pues opinaron más bien poco. O sea, un poco lo que tú dices, ¿no? Venga, da la sensación Esto un está poco de, pactado bueno, y ya está. cuéntame tu asunto, que me lo tienes que contar, estamos saliendo por televisión y luego ya aquí ya nos vamos a, pues eso, a comer, ¿no? Que ya es viernes. Sí, un poco. Bueno, y Christine Lagarde, por ejemplo, que ahora mismo se le ve el pelo. ¿Dónde está esa señora? ¿Dónde no sabemos dónde está? Creo que la próxima semana va a ser alguna comparecencia, pero de momento... Hubo una temporada donde, bueno, pues prácticamente a diario, fuese a puerta abierta o cerrada, hacía una comparecencia, pero me parece Ha bajado el increíble. ritmo muchísimo. Eso es. Sí. Es Sí, en agosto yo no sé si se fue, parece broma lo que voy a decir, no sé si se fue de vacaciones o no o algo así, pero es una situación gravísima con la inflación galopante, con los tipos de interés en Estados Unidos subiendo y en Europa pues no haciendo nada, el euro cayendo tal. No aparecía durante semanas la señora y no se decía absolutamente nada, ¿no? Y finalmente regresó de sus, parecería que fueron vacaciones, especulo, porque bueno. Mira, Regresa y viene con un discurso ahora sí. Hoy me he dado cuenta, según los últimos informes, que la economía está mal. ¿Te lo puedes creer? Me he dado cuenta según los últimos informes. Y es, pero señora, usted, vamos a ver, yo no soy el premio Nobel en economía, pero yo me he dado cuenta ya hace un rato, ¿eh? sí, bueno, Es o decir, sea, había que mirar a la otra parte del charco y ya está, ¿eh? De todos modos, mira, Z, voy a dar una opinión política en la cual vamos a estar todos de aquí de acuerdo. Todos los que estamos a por ver, aquí vamos a estar de acuerdo. a ver, Fíjate, eso es difícil, ¿eh? Eso, no, ¿eh? no, 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 te digo yo a ti que no es tan difícil. A Eh, ver. los políticos realmente llegan ahí o cuando están ahí se piensan que pueden hacer lo que les dé la gana, sea cual sea, ahí donde está el quid de la cuestión, sea cual sea, hacer lo que les dé la gana, tener sus vacacioncitas y aquí no ha pasado nada. Vamos a ver, hay un problema gravísimo. Hay un problema gravísimo en la economía. Y mira, si fuese de un país, pues todavía entiendo que pueda haber más o menos dejadez. Pero es que estamos hablando de una zona económica, compuesta por varios países. Países además también muy importantes. Tú no puedes llegar y ¡pum! Lo que dice Z. Me cojo, me voy de vacaciones y aquí no pasa nada. Y ahora llego de vacaciones y cuando ya me dan así un toquecito, oye, que ya te toca salir al discurso, venga, va, voy a por ello. Va y sale a dar el discursito. Ah, mira, me he dado cuenta de que ahora la cosa está bastante mal. Vaya, no sé cuántos meses o no sé cuántas Y semanas había después, datos ¿no? que ni se lo sabía. Hubo una parte en la que le dijeron, oye, y el dato no sé qué, y dice, eso, hay un informe, ya luego os digo algo. Sí, sí, ajá. Es Como que, que... oiga, pero no ni se prepara ni el discurso, o sea, ah, por favor. mira, el asunto a donde yo quiero llegar, Z, es que los políticos no están ahí porque, venga, va, voy a ser político y no voy a hacer nada. Los políticos están ahí para servir a la ciudadanía. ¿Vale? Para servir a la ciudadanía, bien sea de cada uno de los países o bien sea en este caso de una
zona económica, como es el Banco Central Europeo, a la eurozona. ¿Cómo puede ser que no se tenga preparado el discurso? ¿Cómo puede ser que no conozca los datos? ¿Cómo puede ser que no se estén haciendo las cosas como se deberían de hacer? ¿Cómo puede ser que se esté permitiendo que esta gente se vaya de vacaciones y venga aquí no pasa nada? No, pero es que todo el mundo necesita vacaciones, vale, pues que le den las justas, las necesarias y lo que realmente corresponda. Que ya sabemos que aquí luego pasa lo que Sí, pasa, que los pero políticos hay la mayoría de mucha gente que le están manga pagando el ancha. sueldo no se puede ir de vacaciones. La gente que le paga el sueldo a Claro, esa señora no se va de vacaciones. eso es, eso es. A mí me parece una completa falta de respeto por ese lado, Sí, fíjate, falta de sensibilidad, no falta de respeto y se dice como se tiene que decir. Y eso es una opinión política que tenemos y creo que estamos de acuerdo todos los que estamos aquí. Y, totalmente. oye, esto, ¿qué pasa? Bueno, y si va a seguir siendo así, que lleva siendo así durante mucho tiempo, por lo menos que solucionen los problemas, porque los problemas desde luego que no se están solucionando. No, que va. Al menos, bueno, en Estados Unidos por lo menos sí se están tomando algunas medidas, o subidas de tipos de interés, pues en ese sentido han sido por lo menos más atinadas en tiempo que en Europa, pero en Europa estamos muy atrasados todavía. Insisto, a ver, rompiendo una lanza a favor de Cristina Lagarde que no sirva de precedente en absoluto, ya sabéis cuál es mi postura respecto a la presidenta del Banco Central Europeo, pero a ver, es cierto que en la Unión Europea es difícil a veces porque tienes que congeniar o poner en común, pues los intereses de muchos Estados miembros, ¿no? De muchos intereses políticos distintos y tal. Esa parte la puedo entender, pero es lo que decía también yo el otro día. O bien hay que replantearse la forma en la que el Banco Central Europeo funciona, porque no está siendo capaz de responder en tiempo y forma a esta crisis que estamos viviendo, por tanto no está cumpliendo su función, o bien los políticos que están ahí ahora mismo son unos incompetentes. Pero en un caso u en otro hay que tomar algún tipo, o sea, debería tomarse algún tipo de medida correctiva. Lo que no puede ser es que el Banco Central Europeo, que tiene una labor, en este caso, tratar de regular la política monetaria para que no entremos en una crisis o para que no entremos en una situación de hiperinflación, etcétera, no esté cumpliendo, por la razón que sea, pero no esté cumpliendo con su cometido. Y eso es gravísimo. Por lo menos en Estados Unidos, pese a las risas de la reunioncita esta, por lo menos la Fed, oye, pues ha intentado ir subiendo los tipos. Powell es mucho más realista en el discurso. De hecho, lleva prácticamente desde finales del año pasado, comienzos de este año, antes de la guerra de Ucrania, ojo, advirtiendo de que la situación no era muy positiva. Christine Lagarde, la primera vez que ha dicho que la situación era mala fue la semana pasada. Literalmente. Aquí hemos escuchado todas las comparecencias de Christine Lagarde de este año. Y la primera vez que dijo un mensaje realmente de que la cosa anda un poco fea ha sido la semana pasada. Es absolutamente vergonzoso. A mí eso me parece que está completamente fuera de lugar, ¿eh? Y una situación además, Z, donde nos estábamos dando cuenta todos, absolutamente, porque no había que revisar tampoco ahí un dato que estuviese escondido en algún sitio, es que tenía las letras muy grandes y yo creo que lo que ha hecho ha sido literalmente comprar tiempo para, bueno, pues poder escaquearse lo máximo posible porque, como bien dices, por falta de qué, bueno, pues por falta de lo que sea, no han tomado acción. En cualquier caso, no sé si quieres comentar alguna cosita más al respecto. Si no, Z, sí que me gustaría que hablásemos sobre el euro contra el dólar, que creo que es algo ahora mismo no, pues bastante llamativo a nivel general y que, bueno, pues viésemos un poquito cómo está siendo la evolución y de cara al medio plazo lo que podría suceder. Aunque estoy viendo que han vuelto, ¿no? Sí, parece que parece que Era un han ido al baño descanso. nada más. Ah, era un descanso. Vale, vale, vale. Han salido Ojo, a fumar el cigarrillo o alguna cosa, parece. ojo, 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 ¿eh? Que, bueno, pues de todos modos, luego quedamos pendiente lo del euro contra el dólar, ¿eh? Sí, no, Eso, estoy a la espera sobre todo a ver si habla en este caso Powell, que es lo que, no, lo que nos interesa en este caso. correcto. Siguen volátiles los mercados en todo caso, el euro marcando mínimos hoy. Increíble lo del euro. Muchos mínimos. Absolutamente increíble. Mucho fortalecimiento luego por la parte del dólar, así que, ¡buah! Increíble. Veamos, atendamos un poquito más a ver qué es lo que nos dicen. Sí, a ver en qué estamos ahora. And while my story or our story in many cases is going to be central to Central Florida, around 65 to 70% of my peer CEOs and executive directors across the country would sit here and tell a very similar story. During the pandemic, we had a strong national response. We had strong government response. We had strong charity responses, and we couldn't be more excited about that.
But that enhanced support with unemployment assistance, stimulus checks, child care assistance, homeowner assistance was wonderful. But now that we've combined it with inflation, that means that the problems are cropping up all over again. What's different this time is that the level of support that we received during the pandemic is on the decline. Feeding America itself estimates there are probably during the pandemic around 53 million Americans across the country who weren't really sure where their next meal's coming from. Let's wrap our heads around that number. That's a lot of people. It's a lot of children. 1 in 5 of our babies don't know where their next meal is coming from. In Central Florida, we estimate around 500,000 are food insecure and aren't really sure where their next meal is coming from. And most of those individuals are suffering from a recovery period. I once heard a stat that was around the fact that most of Americans only had around $400 set aside for a rainy day. Employment and the challenges that we saw during the pandemic. Think of how long it'll take to recover when you've lost a job or someone in the family has lost a job. And that basically brings us to today. In Central Florida, before the pandemic, we were distributing around 150,000 meals a day. During the pandemic, that number went up to 300,000 meals a day. And today we're leveling off. Bueno, siguen hablando de la around situación de 250,000 durante la meals a day. pandemia. De Now, let me add a little additional context to that. In 2019, around January, a gallon of milk was around $2.90. Today, it's over $4. Now, if I'm someone who was struggling with food insecurity at the $2.90 mark, the likelihood of my being able to recover from that today is somewhat slim. And I don't know about you, but very rarely do we go back to the grocery store and see those prices return back to where they were 2 years ago. So we hear so many stories from our clients. We distribute our food through a group of about 500 partner agencies. These are soup kitchens, food pantries, and the like. Bueno, básicamente se está hablando un poco de la situación alimenticia en Canadá, Estados Unidos, a raíz de la reciente crisis sanitaria, pues todo lo que ha pasado, todos los efectos que ha tenido eso, ¿no? La situación de los alimentos. Lo que se está comentando ahora, siempre bajo la lupa también, ¿no? Del tema de la inflación. The script is flipped. Porque, ojo, First there was a shutdown and lack of los income and últimos funds. Now, 2 years later, we're paying back everything. De la situación sanitaria, el tema de los alimentos ha sido también un golpe muy fuerte en cuanto a los precios, ¿no? Por las cadenas de suministros, por la imposibilidad de, en el caso de Estados Unidos, pues oye, de importar ciertos alimentos o incluso la incapacidad o la merma en la producción de alimentos también ha sido un problema, ¿eh? Quizás en Estados Unidos no ha sido tan grande ese problema como en otros lugares del mundo, pero bueno, es un problema que está ahí, es un problema que sigue ahí y que ha mejorado un poco la situación de los alimentos, sobre todo ahora que los cuellos de botella de las cadenas de suministros han mejorado un poco, pero bueno, todavía es un tema que es preocupante porque obviamente, bueno, hay poca cosa más preocupante que el tema alimenticio, ¿no? Eso es una de las cosas que evidentemente es más preocupante siempre. They range from seniors, they range from who were on a fixed income, or now that the pandemic has passed and we're seeing heightened inflation, that they may be taking care of one of their own children or taking care of their grandchildren. So it's that same fixed income, but the cost is even more. In addition to that, just the normal family, we're seeing families bring in other families and families combining themselves just so they can make ends meet, and particularly when we're talking about the rising cost of housing that we continue to see. So that's what our clients are seeing, or those who depend on us are seeing on day in and day out. But those challenges, our food banks are not immune to those challenges either. We're still businesses running day in and day out trying to provide these services. And we are seeing challenges from a food sourcing perspective,
Tom and I were talking outside when we mentioned the drought that's taking place. We source a significant amount of food from farmers. And if that food isn't there, then we're going to have problems sourcing it. We typically we get food, or most food banks get food in three ways primarily. There's the food that is donated to us throughout from the retail channels. There's food that's provided to us from the government, from the USDA. El euro recuperando un poquito. On the average A second los harvest, 0,968 después del mercado mínimos. Bitcoin 4 horas todavía una doji, recuperando un poquito también el Nasdaq. Y el SP500 se quedó cerca del SP500 de esos mínimos anteriores. A básicamente $9, de hecho menos de $9. Vamos a ver si hay un test por la parte baja y igual llega a esos niveles. Cuidado. And that's also with the increased demand that we're seeing for that food as well. So those are some of the issues that we're starting to see day in and day out. It's short, but it's very to the point. We don't see anything ending anytime soon. In fact, we're about to go into the holiday season, and every single one of us in the room probably associates food and family with the holiday season. But there'll be millions of Americans who won't be able to do that. Millions of children who will not be able to do that based on the economic situation that we're seeing today, because so many of them simply have not recovered. And that's what we're seeing. And again, thank you again for the opportunity to. Bueno, básicamente está hablando de lo preocupante que es la situación del incremento de los precios de los alimentos de cara a los próximos meses, ¿no? Porque también es cierto que, como se comentaba antes, Estados Unidos ha tenido una capacidad de afrontar esas subidas de precios que no se ha tenido en otros sitios, como en Europa. So I'm Bueno, still struggling igual a es little bit. preocupante. We've got this hot jobs market and wages have grown a lot and food security is really fragile and it sounds like no relief in sight. So how do I reconcile those things? I'm not entirely sure how you reconcile those things, Governor. We're asking ourselves the same question. When the need increases, we've been able to scale so far. Again, the challenge is simply around those that we provide services to are struggling to recover. We're also seeing the demographics change a bit as well. We used to automatically associate hunger with low income. We're starting to see middle class be a part of that as well, whether it's based on the long recovery period because of the pandemic, or it's just simply challenges that they're seeing. 40% of we've seen a 40% increase in people who are seeking out our services for the first time. I wish I could hear some of those stories. I never, ever thought I would be here. We were doing fine a couple of years ago, and now we're literally struggling to make ends meet. Whatever little money we have runs out around the third week of the month. And thank goodness we have food banks that we can depend on. But there's only so much that even we can do, because the gap really didn't narrow from what we are distributing. Buena On a recuperación daily en basis. Bitcoin, We're not seeing y that. en Nasdaq también. Atención, In Bitcoin fact, acelerar el we're seeing that movimiento, number increase. va a la temporalidad. Can I ask you more? This is just kind of a data question. So of all the people you service, what fraction would be, say, elderly, retired, working poor, non-working? We are not capturing a significant, and I can give you dated information on that. We don't have that information as of today. Oh. All right. But what we would typically see is, let's go back to those experiencing homelessness. That was a less than 10% number. What we saw with those that were working, that was in the high 60 percentile range, pushing 70%, working at least one job, and in so many cases, even more than that. So those are the numbers that we're starting to see. We'll get new data probably toward the end of this year, but based on the fact that we're still 40 to 60% higher than we were pre-pandemic, the likelihood of those numbers changing very radically is pretty slim. Yeah, so I guess this goes back to Governor Brainer's question. You have people who are working, they're in a hot labor market, but they're not earning enough to even have food security. Absolutely. That is the challenge that we're seeing. Can I just ask, if you've spent, or if you're using up $6 million
by July, how do you expect to be able to continue to provide Buen the same rebote, level Scott, of service throughout the rest of this year and then into next year? How are you thinking about how you'll be able to continue A ver qué providing responde. this vital service to these people in need? That's a good question, Governor. Thank you. We were very fortunate during the pandemic. The community rolled out in ways that were unimaginable. But now is the time that we're spending down on those dollars. We expect at the current rate, we expect that to last maybe about another couple of years max. However, we don't see the need decreasing. We don't see the need decreasing next year, nor do we see the need decreasing into 2024. We're hoping toward the end of 2024, we may start to see things level off a bit. Your funding comes mostly from government, mostly from private Powell. donations, from long-term foundations, or where does it tend to come from? From a Central Florida perspective, the majority of our donations come from individuals, which is Un poco indagando de very dónde vienen las complex. donaciones de alimentos. Around, over 60% comes from individuals. So we're hoping that will continue, even though it's starting to decline, not a steep decline. But I think a significant portion of that is the thought process or the misconception that this thing is over, and it's not. All right. Well, thanks. Dice que las donaciones de alimentos han bajado. Él cree por la errónea concepción de que el problema ha terminado o está acabando cuando realmente no ha acabado. Interesante esa declaración. Which is the 8th largest community college in Texas and a national top 5 community college as recognized by the Aspen Institute. Before becoming chancellor in 2009, Perdón que cambie de tema, Brenda pero served Shiva in a está variety of pumpeando. roles, including executive vice Shiva está chancellor, vice pumpeando. chancellor for fiscal affairs, Bueno, and a ver. executive vice Eso nunca president es for un resource cambio de development. tema, eso siempre es algo. Previously was in A ver. the corporate world Pumpeando. as a business owner. So Brenda, thank Subiendo. you so much for being with us. Shiva pumpeando quiere It'd be great decir to vamos, hear a Tan little positivo, bit el resto no. about what de 100% jobs para you arriba, are ¿no? preparing Broma, your broma. students from, A ver. for, whether those jobs and skills have shifted. Iba a 2.76 in arriba en la this jornada. post-pandemic, Bueno, una economy. cosa sensacional que hay que And decir as de a Shiva result, es whether que you've made changes, pese a to todo, your educational offerings to sigue help estando prepare your en students niveles for más for the altos de job lo que market estaba that en we're verano el seeing año today. pasado, bueno, verano en el hemisferio norte del mundo. Thank you for having me Cuando here nosotros today. empezamos Absolutely delighted. a hacer So stream San hace Jacinto un College año is in the Gulf medio, Coast Shiva valía region. menos. We're outside of Y eso no se Houston. puede decir We de have todas las criptomonedas, this por no fall decir de about casi ninguna. 31,000 students. Sí, We bueno, are down about Shiva 2,5, 2,000 pero students, Dogecoin or 6,5, 6% que el since, tío fall sigue. of 19, Madre mía, los which is our, perritos. Sí. pre-COVID numbers. La verdad es que una noche completa, básicamente we serve volatilidad, about, una enorme 65% volatilidad of y, our y las students monedas de are perritos Hispanic, pumpeando, las about cosas en orden 10% en el mundo de las are criptomonedas. and Sí. our white population is declining Madre about mía, es increíble. 17% La verdad es que es right increíble. now. 42% of our Bitcoin, students are bueno, first el generation Nasdaq, perdón, el college. SP500 como nota I positiva look ha by demographics, recuperado el nivel de la ESMA about 200 periodos 40% of our semanales, está ahora mismo en Hispanics are first generation 3.690, college. recuperando un Our poquito high de niveles. schools or our school El districts Nasdaq in está un the poquito area, más abajo en they esa carrera, are pero bueno, about recuperando los 11.300. 75% on free and Bueno, reduced algo es lunch. algo. And so the Rebote high, significativo, economic, después también de una caída needs bastante there. fuerte. Vamos a ver From a si standpoint en un of consecuente test pues, oye, breakdown males logramos to females, marcar un mínimo más alto o si we por el lost a lot contrario, of prefiero en un males minuto, ¿no? during the O si por el COVID, contrario vamos a from ir a that buscar en el enrollment caso del standpoint. SP500 Our males esos had been at 3.636, que sería bastante 41% preocupante, through ¿no? COVID, then they were Que down los to vaya a buscar. 38% Pero de of our momento enrollment. rebote en SP500 pues, bastante bueno, ¿eh? It was Mucha almost volatilidad en el all mercado. decline Fijaos que en, on en our los male últimos, students. We pues are eso, back on 30, 1% 45 right minutos, now. hemos visto un rebote Where del we SP500 are de más seeing del a 1%, decline que still eso es is with our bastante, ¿no? black En ese espacio de males tiempo tan, coming tan back corto, to ¿no? school and really reaching out Y into them. Bitcoin ya en la vela de 4 When horas que le quedan 10 our minutos, enrollment, when I sigue look siendo at una vela de pieces of indecisión, it, pero en our este first time momento verde, college atacando la students parte are alta. kind of flat Igual el right cierre now. en We Bitcoin have es un lost quite a few poquito from más those positivo May de lo que 2020 estábamos pensando, graduates. ¿eh? They didn't go anywhere. Vamos a verlo. When we can see that the college going rate in our community was 52% before En COVID. el que no se puede decir nada that, positivo es el euro, ¿eh? Those May 2020 Sí, graduates bueno, became rebota, pero 45%. So no hay nada I'm really positivo que decir concerned. respecto al Where euro. are they? How Desgraciadamente, do we este bring it gráfico back? euro de 4 horas y We've seen no, no, increases in first-time and desgraciadamente college no hay nada students positivo que decir. since then, but we've also seen a decline in our over 25-year-old students. And so that's an area that we're really Aún así, reaching un into to pequeño understand what's comentario. going on.
So sobre el of our mercado. offerings, about Estamos 35%. a unos minutos de que vaya cerrando el mercado americano. Si realmente ocurre algo importante de ahora en adelante, ¿vale? Desde lo que es el cierre de los mercados, seguramente se vea, en este caso, reflejado en Bitcoin, ¿vale? Para el que no lo sepa, las criptomonedas cotizan 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año. Si ocurre algo tras el cierre, como bien os digo, seguramente se verá reflejado en Bitcoin. O por supuesto en lo que sería el ecosistema cripto en general. Nosotros le estaremos dando cobertura, por supuesto, este fin de semana, intentando, pues, bueno, revisar y controlar todo aquello que vaya sucediendo, ¿no? Sobre todo eso lo haremos por Discord, ya sabéis, en Twitch, comando Discord, en YouTube lo tenéis abajo en la descripción, el acceso, ¿no?, al Discord. Comentar también, muy importante, a pesar de que se están viendo estas pequeñas recuperaciones, el panorama del agotamiento correctivo y demás todavía podría dar cabida a correcciones un poquito más abultadas. Mucho cuidado con buscar compras aquí pensando que ya ha pasado todo, porque lo que tenemos es una clara compresión del precio, una clara compresión de mercado que puede derivar en superaciones de niveles o rupturas nuevamente de mínimos, ¿vale? Estamos ahora mismo ante una situación de clara incertidumbre. Los mercados de renta variable tradicional americana están a punto de cerrar. Parece ser que estos discursos y esta comparecencia va a continuar, ¿eh? Hay que tener cuidado con esos posicionamientos y en todo caso, bueno, ya sabéis que no podemos dar aquí consejo financiero, pero evidentemente lo que es claro que cualquier tipo de posicionamiento en este momento debe tener una gestión de riesgo muy clara, muy bien medida. No hay que tomar decisiones precipitadas en ningún caso, más aún en un día como este en el cual el ruido que está ingresando en el mercado podría generar cierta confusión acerca de la direccionalidad del precio, ¿no? En todo caso, como bien dice Scott, este fin de semana vamos a seguir controlando toda la situación como lo hacemos siempre, de hecho, a través de las distintas redes, principalmente Discord, pero de lunes a viernes, por supuesto, también a todos los que sean nuevos, os recuerdo que de lunes a viernes en Twitch estamos pues, todos los días sin falta analizando los mercados. Antes de la apertura del mercado americano, durante esa apertura y después también, en el caso de Scott mío y bueno, y el resto de los compañeros de CryptoLeaks. Así que también os sugiero que os paséis, bueno, los que estáis en Twitch, pero que estéis ahí atentos también a los streams de Twitch donde estamos analizando esas jornadas a diario y también tradeando, ¿eh? We're the #1 port in the country, and I heard all the logistics problems. That's exactly what we were trying to train for. Deckhands, towboat operators, tug operators, and so again, a program designed by industry, U.S. Coast Guard approved courses. We're right there on the ship channel. People didn't even know about these jobs. So the demand is definitely there. How it's changed is through COVID, our partners were nervous that we weren't doing the technical hands-on training because there was so much remote. And so we made it really clear how we were doing hybrid. A lot of the lecture piece can be online, but the hands-on, you got to come into class and you get that hands-on. You can't learn to run a control room remotely. You can't learn to run a tug if you're not on the simulator there where you're getting that. Another area where we really saw changes is in the health sciences, nursing. And so we have always prepared licensed vocational nurses, associate degree nurses, and we had just gotten approved from the state of Texas to do a Bachelor of Science in Nursing because so many of our hospitals were going to BSN. Through COVID, that's all changed. What we're doing right now is we're working on a pipeline from CNAs, certified nursing assistants, to LVNs, to associate degree to bachelor, so that our hospitals have that team approach. And it has really been, when I called them, they were like, no, Brenda, don't stop those LVN programs at CNA. We need you to help build that pipeline. In the state of Texas, something that's been very creative that's just starting is our Texas Workforce Commissioner, Julian Alvarez, has set aside $15 million so that we can have apprenticeships in nursing programs. So before, students were doing clinicals unpaid. That was part of the whole training for a nurse. Right now, that's being redesigned so that our hospitals will have state resources to help do apprenticeships to move them into these fields. So it has really been all relationship building.
tell us how it's changed, and let's figure out how we're going to redesign this together. And it has really, I think, served us well. We had a big industry forum yesterday, about 800 people, and it was focused on petrochem and maritime. The demand for those jobs are there. The biggest thing is, how do we make sure they've got the aptitude and the skills? And then how do we help build the attitude? Really building a safety culture, time management, all those soft skills that you hear about, we're building those into the curriculum. And that's what we keep hearing about from our industry partners. When I hear about the demand, same thing I heard on that side. The retirements, our companies have about 20% to 25% of their production people are ready to retire. They want our pipeline to continue. They said, don't pull back, we're hiring. And so they are pretty much hiring every recruit that we can put out of the petrochem. It's about 95% placement. And again, at a $65,000 a year starting wage, it's pretty impressive. Challenges, I can move to the second question, the barriers. En el euro. The Increíble. Higher Education Emergency Relief Fund that was provided to colleges has been amazing. What we were able to do with that, we received about $78 million of that. About $40 million went directly into students' hands, and so that they could finish courses. We wrote off debt. We had them retake classes. If they failed that first semester of COVID, we had them retake classes for free. We got additional training funds from Texas so that we could take people who had some college but hadn't completed, and we could pay for that. So we've been able to put a lot of resources in to get people trained and really help support them. That's all running out. And so, as you heard about the food needs, I have food pantries on every one of my campuses. We're distributing food. We have free cafe meals for students coming from our high schools who are on free and economically reduced lunches. We provide that food. Mental health counseling, huge resource that we're putting into place, and our community partners are so important for us, making sure we've got those Powell habla el resources. próximo martes sobre But monedas so much digitales en of that París. is running out. Dice And Felipe en el from a chat de Twitch. budgeting ¿Podemos confirmar standpoint, esa información? Gracias, Felipe, por we eso. receive No lo funds, some sabía. funds from the state, about No sé si 24%, and then the me rest puedes of our pasar un budget enlace is o me puedes ayudar a between confirmar esa taxes información. and tuition and fees. We haven't had a tuition and fee increase in 5 years. We will need to have one next year. I can't sustain the salaries I'm having to pay and just the cost of Ojo con eso, operating porque without that. cuando Powell habla Property de taxes have been cosas our relacionadas con sustainable cripto, ya os imagináis que our Bitcoin property tax tiembla. revenues are Para bien o really para mal, pero tiembla. increasing. We operate very much from a conservative standpoint. El caso no es solo Bitcoin, sino la parte del USDT, ¿no? But I see tuition and fees Sí, having to que increase next como, year. bueno, And que just so como you know, sabéis, we're y si pretty no sabéis, es economical. importante Our saberlo, tuition rates recientemente, are bueno, $78 a semester yo creo que la mayoría sabe que $100 a semester ha existido, credit. ¿no? So you can go Históricamente full-time algún with food, us for ¿no? less than Algunos $13 sentimientos a negativos por semester. parte hacia And, USDT, we supuestamente also por have no put contar in con un place, respaldo we suficiente o started un it respaldo before COVID, oportuno. but we've Es kept it decir, in place también and we're aparte se expanding sospecha it, que is los open USDT no están educational correctamente resources. respaldados o que So incluso pueden estar we've saved our respaldados por students otras $26 divisas que no sean el million dólar y in tal, o por deuda, incluso deuda costs basura, related to etcétera. books because Pero we're bueno, on más allá de eso, online. recientemente, la So semana everything pasada, we're un juez focused de on Nueva is how do York we ha reduce ordenado costs to a students Tether but que deliver an excellent entregue product. una información So precisa, that's kind detallada, of the de summary. cómo está respaldado, There's de a cómo lot están respaldados happening, todos los USDT que and están en I circulación. see incredible La potential, preocupación but it allí es really que is eso how pueda do we levantar, help people vamos a see decir, they've got to get the cosas que se hayan escondido debajo de la alfombra, por decirlo de forma muy elegante, ¿no? Y eso es lo que ha generado un poco de preocupación, ¿no? Evidentemente, bueno, eso no, a ver, no quiero yo sonar tremendista ni catastrofista, por supuesto que no, eso no sería correcto, no sería oportuno, además no tendría sentido, pero sí es cierto que, oye, They do. nunca hay que So one of the nunca hay que things dejar de is, vista o nunca hay que in our perder de vista el industries hecho de like que una petrochem and stablecoin maritime, no es
I hired realmente from those el fields. colateral, Person running my cuál se petrochemical respalda. was a El plant colateral es el manager, so I colateral. always had those El USDT no es un dólar He's realmente, building es un those USDT cuyo valor apprenticeship se respalda por el programs. dólar, ¿no? Eso es Sometimes we don't importante use entenderlo apprenticeships 'cause y, it's got, asimismo también es importante baggage tomar with it at medidas para times tener because una there's some cobertura suficiente reporting ante cualquier cosa que pueda requirements and things, but suceder. we get Básicamente, pues creative oye, in the model to get diversificar, set ¿no? up. En materia So de they stablecoins, do, hay varias they stablecoins, do pay además de those. USDT, que They presentan, are pues, on our a ver, campus. ninguna They're presenta serving garantías, our evidentemente absolutas, pero hay courses. otras stablecoins They're sólidas helping. también, So como one of the USDC things o also, incluso I need BUSD, faculty who donde are uno up to puede date también on intentar practices. diversificar. O sea, que en ese So, sentido hay que our tener cuidado, ¿no? faculty write Ahí ya, paper evidentemente, on no what they podemos dar need consejo assistance financiero, pero with, and they go sí out es and cierto get externship. que es prudente informarse bien sobre eso. Back out at their plant so that they're Sí, bueno, y es covered. lo que llevamos al So final the haciendo support from tanto industries. hincapié e insistiendo tanto We durante had todos a estos job meses, ¿no? fair En la last week clara diversificación por la where parte de las different companies stablecoins came y no out solamente por and la parte de las helping our stablecoins, students sino por la really parte helping hacia también dinero fiat, que es pues dólar y euros, ¿no? Con esa transición y esas transacciones no parciales que obviamente pues nos están beneficiando tanto, ¿no? Por ese lado siempre hay que mantener la mayor seguridad posible, ¿no? Returning to school. No sé, está claro. De hecho, bueno, a los de Twitch les estoy dejando un vídeo So one of the recientemente things subí en that- YouTube explicando un there's poco always el a tema de las hypothesis, stablecoins, porque right? hay muchos errores de concepto So de eso de las at stablecoins. first, Esos so one errores de of the concepto things nos we pueden did llevar a through tomar COVID decisiones is, equivocadas, ¿eh? Aquí les dejo we un had vídeo Samjack Cares un poco calls, más and we had profundizando sobre el tema de 600 stablecoins si lo employees queréis, si calling lo queréis out revisar. to our students, those who have come back, just checking on them. Since that time, those 2 years, we've made over 60,000 calls. And it's really, they started out, we just want to check on you. What do you need from us? And at first, the males, it was more, I need to work, and I can't juggle all of this. And right now, it seems to be more the women, and it is more, I need to take care of the family. So it's all over the place. But I've been concerned about our male enrollment for a long time. And so that's been just one of those trends that we've seen. And so it is really, how do we better serve the male student also? Is there something they need from us? And those are the conversations we're having from them. From our parenting students, and about 40% of our students have, our parenting students, they needed childcare support. So we've used funds from HERF, we've used Perkins funds, and we're paying childcare for them now. We used to make it where we were paying it after the fact. Well, they couldn't upfront the money, so we're paying directly to the facility. So the reasons are all over the place. And everything we keep doing is, okay, how do we put a holistic student service support in place? Thank you. All right. I'm going to move now to Nancy Lamond. Nancy Lamond is responsible for advancing AARP's social mission on Tenemos dos behalf of comparecientes Americans más todavía. over 50 and their families. She leads the federal and state advocacy work, and she also oversees public education programs, community engagement, volunteer efforts, and multicultural outreach. And we have benefited greatly from Nancy's insights. I think she's participated in 5 listens. This will be her 3rd. So welcome back, and we really appreciate your insights. So my first question, I think, relates to our earlier discussion. Where are these 2 million early retirees, and what is it that led them to retire that might be different than pre-pandemic, and are any of them coming back? Well, let me join the chorus of people thanking you all for inviting me. As you said, I've been here before, and I appreciate coming back. But I want to add to it the importance of these listening sessions. And you were one of the first to do them, and I applaud you. You know, when you get to be my age, you've been to a lot of focus groups, and you've been to a lot of sessions where you listen to people. And we had some about 4 months ago, and I kind of tuned in thinking, well, more of the same, and it wasn't. Women over the age of 50, women between 50 and 60. And their message was, we're just invisible. We're invisible to elected officials. We're invisible to you people in Washington. And I wish they all would just walk in my shoes. And to the extent we can, I think it's hugely important. And we don't acknowledge that enough. We've just launched an effort called In My Shoes, where we invited people to send a message. We got 31,000 stories within a few days. And I just mention this because sometimes we kind of think of these sessions as not having an impact, and I know they do. And I appreciate that very much. But on to the topic you want to talk about.
So first off, it's hard to overstate how important COVID was to older Americans. We turned on the news every night and heard we were the most vulnerable. We turned on the news and saw that the majority of deaths were people who looked like me and were about my age. And so all of the surveys about everybody wanting to get back to work, getting back to restaurants, et cetera, we were a little farther behind with that. And now it's a little different, but it depends on where you live. And I can't stress that too much. I have a cadre of 20,000 volunteers who work with us across the country. And you get on the phone and people from some parts of the country say, why don't you just fly out here and do some events with us? We need to be out in person. And I sit there and say, I can't get my staff to come into 601 East Street, Washington, D.C., let alone sending them out to South Dakota or North Dakota. So I mention this because it is the environment in which we're operating. And it's the environment that, to your question, I think produced, we were a good part of the Great Resignation. More people in the older age cohort retired early into the pandemic. There were a number of reasons for that. Some was that jobs disappeared in industry, especially where older women were working. And so that was part of it. Second were direct health concerns and health risks. And I don't think that would surprise anyone. Third, caregiving needs. Before the pandemic, there were 48 million people in the United States who were family caregivers. And almost overnight, that number grew. And not just for the person you might have been caring for before the pandemic, but all of a sudden, especially older Americans, were taking care of their kids and their grandkids. They were teaching as part of the remote school operation. And so all of that, I think, accelerated what we've called the great early retirement boom. The fact of the matter is, and I hesitate to say this because I know you read data more carefully than I do, we did not see a dramatic increase in claims for Social Security. A little bit of an increase, not as dramatic as you would have thought given the numbers. So what we took from that was this notion that that this may not be permanent, that it may not be a permanent step back, but it's going to be very important, I think, to watch. There is an increase of older people going back to work. Data shows it is not to the pre-pandemic level, but it's moving in that direction. And there are several reasons for that. First is, like everyone, people have been cooped up in their homes. They're anxious to get back out. By the way, we're seeing an uptick in volunteers as well. So not just going back to work, but trying to get back into the volunteer workforce. An awful lot of people looking to food banks and opportunities to serve our constituency. So we're seeing kind of more interest in going back to work. And of course, another factor in that is if you're on a fixed income or you're not working at all, you need to go back. And there have been a huge number of stories about how we older boomers are sitting around with all of these resources, trying to decide on our favorite alma mater and our favorite child to give them to. But the fact of the matter is that isn't the dominant group. About half of people over the age of 65 are living on Social Security. The average benefit's about $1,700 a month, or some of their savings. So about half of people are in a situation where, particularly in the current economy, they have to think about work. And so thinking about work, either going back full-time or more likely part-time. We all think the gig economy was invented for millennials, but the truth of it is, even before the pandemic, you saw an awful lot of older so-called retirees as Uber drivers. The fastest growing cohort of Airbnb hosts were women over the age of 55. And we'll probably see that as the pandemic recedes. Airbnb is starting to see more older people putting homes up. And I think that
Reacciones will bastante continue. positivas, ¿no? And I guess Bastante the positivas en question estos is, the great últimos minutos, imponderable compañeros. is, Lo estamos will viendo, lo estábamos businesses, revisando previamente, ¿no? turn Con to older lo que eran workers? las aceleraciones, ¿no? Del We proceso know age alcista, del discrimination proceso is real. ascendente, y ahora We Bitcoin do también, que surveys all empieza the time. We do a so many recuperar algunas surveys that I'm zonas y convinced a we shouldn't do recuperar anymore, algunos niveles, because ¿no? they show De us momento, that most people bastante over the interesante age cómo of se está 50 believe desarrollando there's todo, por age supuesto, discrimination con because ganas it is y age con discrimination. la vista And puesta, ¿no? Ahora mismo kind of looking for en opportunities. estos We're cierres de meeting later mercados this de week, renta variable AOP, tradicional y, por with the supuesto, que Secretary ocurra of con Labor, Bitcoin durante las próximas horas Secretary y durante Walsh, el día de with the mañana. Os recuerdo, leader as compañeros, the que mayor of estaremos Boston comentando todo in por Discord. working on Los que behalf estáis en of Twitch, older ya sabéis, Bostonians, compañeros, en el canal de to look Zcoin, at the comando Discord. programs Los que estáis en that are YouTube lo being put tenéis in en place. la Look at apprenticeship descripción, ¿vale? programs to make Así sure que nada, mañana that estaremos there are comentando, por supuesto, por allí opportunities for cómo older se ha workers. And ido again, by older workers, we desarrollando don't todo just y mean cómo ha people ido over 65, evolucionando. but over Estamos, al 50. parecer, Now, ya believing más popular cerca, ¿no? culture is always far Del ahead of final us. de esta comparecencia. You Estamos, may have bueno, seen pues this. It acercándonos un circulated poquito rather widely. a King esas Charles, últimas, digamos, esos 73-year-old man, últimos finally discursos, ¿no? gets job. Por parte de las personas que tenemos por aquí. It was Al very parecer siguen popular haciendo in my sus network. coñitas I don't internas. know. Y que, por supuesto, I nos don't gustaría know luego about comentarnos, you, sobre todo por las reacciones que but, están teniendo los distintos mercados, ¿no? But we Con really do have algunas to continue to slug away divisas o algunos pares de age divisas, ¿no? Como son esos que discrimination. cruzan contra el dólar, Ironically, viéndose claramente the perjudicados pandemic con todo este made panorama, con toda esta situación, organizations ya like que, pues ours bueno, and Estados others Unidos work tiene towards digital un dólar literacy bastante más among older fortalecido que el Americans. resto de las divisas, ¿no? It Lo became podríamos comparar necessary con, if you wanted to get a bueno, COVID pues en este shot. caso el And franco now, suizo, if que es you've una de got las those divisas kinds of que skills, I sí que think se mantienen it's más o menos easier bien y más o to menos move back estables, ¿no? into the En cualquier labor caso, vemos force. como ya en estos And then últimos finally, impulsos, en estos últimos when I movimientos, think los about mercados how people think empiezan about a, retirement, I o always remember continúan, a ¿no? New Los Yorker futuros cartoon, escalando, ¿no? mentioned it Esos, in a previous digamos, últimos session, which is puntitos a y demás, husband and pero wife es standing Bitcoin there el looking que at más each está other, and one says to acelerando, the ¿no? other, Este we'll movimiento just alcista en squeak el by último compás and take Sorprende a el late caso de Bitcoin, retirement in Hasta another toda los la 8.900 consolidación. en este momento. ¿Cómo dices, perdón? So, No, que sorprende en este second momento el movimiento de question, Bitcoin bastante bueno hasta los 18.900 is dólares, de hecho last time you were acercándose here, we ya were talking a about cerca del VWAP de la sesión incluso. Y sí, el resto de los activos también estamos viendo algo de recuperación. Lo mismo no se puede decir del euro, que rebota con un poquito menos de fuerza, pero bueno, no con la misma intensidad con la que está rebotando Bitcoin, que además, en el caso de que Bitcoin cierre en esta zona o incluso, o por lo menos en zonas superiores a estas o no debajo de estas, pues oye, podríamos hablar de un cierre diario pues razonable, ¿no? Estábamos esperando incluso, nos temíamos lo peor, que era ver otro cierre ahora con una vela roja por debajo de la zona de valor, pero en este momento estaría cerrando por encima. Bueno, pues, ojalá logre incluso superar los 19.000 antes de que termine la jornada. Podría ser, bueno, atentos a estas últimas declaraciones, a ver qué efectos pueden tener en el mercado, pero bueno, sí, de momento, jornada bastante intensa, la que estamos viendo. Sí, llevan ya más de 2 horas y 10 minutos compareciendo y estamos todos un poquito a la expectativa, ¿no? De que pueda hablar Powell. ¿Finalmente hablará o no hablará? La verdad es que ya nos lo incluso preguntamos, ¿no? Yo personalmente considero que sí, considero que algo debería de decir, ¿no? Algo más por lo menos, pero están dando demasiadas vueltas, ¿no? A lo que hay por ahí. En cualquier caso, Es veamos. probable que el último comentario lo tenga Powell, en todo caso, el cierre, aunque sea. Sí. Sí. Doing graphic things cost now, but it really cemented for us this notion that particularly if you're older, healthcare costs, medical costs are a far more dominant factor in what you're focused on. And I would say one of the things I've taken from this period as we've talked to our members is the ongoing concern, which will go well beyond this period we're in now. How are people going to pay for long-term care? How are people, with the nursing home situation, everybody focused on care in the home, and as if that's so much easier and so much cheaper. And I think we all know it's not. And that is, I think, the abiding question for particularly older Americans and their families as we move ahead. All right, so we're going to forego a question this time around to get Wendy in, and then we'll come back if we have an extra minute at the end. I want to now just move to Wendy Valise. Wendy is board president for Farm Worker Housing Development Corporation, which is a nonprofit in Woodburn, Oregon.
FHDC provides leadership for stronger and more secure families and communities through affordable housing, social services, education, and economic development. And Wendy's a third-generation Latina Oregonian and received her BA in Business Administration from Eastern Oregon University. So Wendy, welcome. And I want to just start with asking you what you're seeing in terms of lower income households' ability to keep up with housing, rent payments, and other financial obligations. And what are the obstacles these families are facing in terms of establishing some amount of financial security? Well, thank you. Thank you for having me here. I'm very pleased to be here and share the voice of our low-income Venga, va, que vamos terminando residents ya, ¿eh? across this country and certainly. Yo creo que ya no deben de quedar muchos tampoco. So it is a similar story to what you're hearing. Folks are struggling. And when we talk about those that before the pandemics that were barely making ends meet, and then you compress the pandemic, they just got further and further behind. And so we're seeing very difficult choices being made by families. A portion of the residents that we serve, about half of their income is dedicated to housing. And this is we provide affordable housing. So they are having to make very difficult choices about what they do with the rest of their wages. And what we consider critical, essential items in our lives: medical care, the prescriptions, education for our children, whether that's the trades Esteban, si pusieran ahí a Elon Musk, estábamos todos tirándonos de los pelos ahora mismo. No sé si de contentos, de enfadados o de la locura, de verdad. In terms of the barriers, one of the key barriers is certainly language, and we learned in the pandemic that communities of color were disproportionately impacted by COVID. And so part of the work that we did at FHDC, we took a little bit of a pause in looking for land acquisition in projects. What we had to do is really provide a tremendous amount of education around healthcare and certainly COVID and resources. And so language was key to that. A lot of we were unprepared in that way, as much as we would have wished that were different. But I think it was a good lesson, and I think going forward, those are lessons that we'll use. Another factor is, and I'm going to expand a little bit about what people have been saying, we're seeing low income and middle income families struggling. So when we talk about it, Está con el troleo, it's really important that these are working families. ¿Cómo? Families with No dice young nada, children, míralo cómo es. generational families. Que sepáis los de and, YouTube que and we're en seeing Twitch that este señor se struggle. comporta de otra forma. And one of the ¿Cómo? struggles is when we think about ultimately ¿De qué me in hablas? the FHDC, and I think Ya, se hace. in many aspects, I was at a groundbreaking less than a month ago. It was for our Colonial Paz, Community of Peace. Está nuestro compañero Z en directo ahí en Twitch. one Es of que the pasar, compañeros, os lo dejo por el chat, por supuesto. Spoke, and what he said is, Venía a ver cómo se comporta este hombre aquí. as he just moved in with his family of 3, and he said the dream is to own a home, right? And that's where we want our residents to be, and we take a holistic approach, and we provide education, financial literacy education, what it takes to get a mortgage, how to maintain that, and part of that is being driven because if language is a barrier, we really don't want them taking their kids out of school to go to the bank with them. We want them to have the information and be informed. And so when he said that, it really touched me because part of the programs that are provided today have a cap on how much you can make. And that's a struggle for working families and saving, but then recognizing that there is so much that you can make, and anything above that then disqualifies you for some really excellent loan programs. And so I think that's a real
opportunity for us to revisit. So access to down payments, loan programs. And the other two that have, because of the pandemic, that we're also seeing our barriers is, and we heard a little bit about it today, is we're really working to part of the program has always been to provide them connections for workforce development, because they do want to move out of these very minimum wage jobs, and they want to certainly earn more. And so really working towards stronger partnerships that serves this specific community, because it's a little bit different. And so I think that's one of the other areas that we'd like to see. And then of course, healthcare services. One of the other lessons that we learned during the pandemic was that the children of the families came to us and said, we have a serious problem with mental health. Algunos preguntáis que cuándo se acaba esto. La verdad es que como esta señora siga hablando así de lento, mañana por la mañana. Y me da igual desde qué lugar estoy viendo el directo. Mañana por la mañana. Yo creo que ya conectamos con el stream del lunes. Hacemos uno solo hasta el lunes. Madre mía. Me está entrando, bueno, a ver, quizás esa es la idea. Bueno, en Nueva York son las 4 de la tarde, pero aquí es de noche, o sea que igual es... Me está entrando ya, a mí me están dando sueño. Claro, y allí la siesta, o sea que no hay ningún problema, sí, te entra sueño también. Exacto, bueno, en Estados Unidos creo que no hacen siesta como aquí, pero si no deberían, si no van a aprender ahora. Van a aprender ahora a hacer la siesta, desde luego. Pero termine ya, señora, por Dios, termine ya. Que nosotros hemos venido a escuchar a Powell, no a vosotros. Lo podían haber resumido un poquito, ¿eh? Nancy alluded to, you were one of the first, and we now have a seat at the many tables that we didn't have before. And so to me, there's been an increase in two-way communication with lots of new partners. We had strong community partnerships. Ahora para que diga, bueno, pues yo comentaré lo que sea el próximo día. Nos vemos. Ya en noviembre hablamos, chicos, venga. But we had new partners come to the table and new invitations, and I think that's en España, lo que es el horario español son las 10:20 de la noche, las 22:22 ahora mismo. There was tremendous generosity during the pandemic. And I think echoing some of the comments earlier is how do we Yo llevo en directo desde aproximadamente las 4 de la tarde. Sin parar casi, ¿eh? Increíble. With key partners. How do we develop new relationships that will serve our community? Because I think one of the lessons that we learn is when we provide the right resources and the right tools, that people will, we give them a hand and they will lift themselves up. And so I think that is one of the things that came out of the pandemic. So communication, the two-way communication, partnerships, and I mentioned that. The other real challenge, and I mentioned this, is we took a pause on land acquisition. We were so focused on responding that we took a pause. We have the same challenges in a nonprofit world in retaining and recruiting. And so it is a thread that is, I think, fits within all of our organizations. We have dedicated, passionate individuals. However, as a nonprofit, we cannot compete with the private sector, and we certainly support our employees that want to move on, that have a better paying job and better benefits. They have families. So that was a challenge for us as well. But when we're going through this kind of pause and we're refocusing on that, we're now competing, and I believe someone else mentioned it, the construction never stopped, and it has really picked up. And so as a nonprofit, we're now competing with private 1.25 dice que lo ponga bajo 1.50. Esto es como tomarse un diazepam con una manzanilla, ¿eh? And that is real, that's very challenging for us in terms of the barrier that we need to overcome. In particular, because we have an organization like FHDC that is a
culturally specific organization, right? We're very sensitive to the residents. We hear from them. We provide these services. They have their own leadership council. There's a very holistic approach versus a private developer, and what they're trying to accomplish is slightly, it looks slightly different than what we're trying to accomplish. So I think that's another very significant barrier that we're Dicen por aquí en mi chat, we are entre dealing with comillas, today. ¿no? Y con esto and we'll concluye el primer continue. I tema de think los key 15 to temas that que will tenemos be para la reunión de hoy, partnerships. ¿te imaginas? We have, Hostia, gained nah, really yo wonderful qué sé. partnerships with El primer cities, punto de los 15 puntos de mi counties, discurso, and tiene que decir la states, señora. community-based organizations, school Si districts, dice eso, utilities. apago And directamente, there's been sin many despedirme. partners, No te but despides, there's solo apaga y ya. Apago y me voy. Le das al botón del ordenador I directamente y have ya. time for one question. If any of my Se colleagues está have convirtiendo ya questions. esto hasta en divertido, incluso simplemente por reírnos de la situación, ¿eh? Thank you to both of our panels. This has been enormously Vale, ahí viene Powell, ¿eh? and you know, we Que ha get sido to muy spend a informativo lot ese of panel, time sí, with sí. data Que habla el here at presi. the Fed, Venga, but orden en la personally sala. I'll say I need to hear narratives. I need to hear stories about what's really going on out there for it all to sort of make sense. And so I think in that sense we all learned a lot from you today, and we appreciate your time, and your input is very, very important to Aprendido the mucho, work muchas that we gracias all de eso. do. So we're very grateful to your contribution. Thank Ojo, you. De nada. Venga, Powell. ¿Hay que aplaudir? No. No se aplaude. ¿Eh? ¿No? ¿Se van? No te levantes. ¿Cómo? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es como una película que acaba mal. Es como esas películas que el final, claro. Como Juego de No Tronos. me diría lo uno, puedo no hay creer. spoiler. Esto parece el final de Juego de Tronos, gente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, de verdad, Powell. No me lo ¿Qué puedo creer. troleada nos acaba de pegar el Powell, Sus palabras han sido muchas gracias. Me cago en todo, de verdad. No me lo puedo creer, en serio. Yo no me lo puedo creer. Tanto para esta mierda, de verdad. Tanto para esto. Madre de Dios. Madre de Dios. Y nosotros aquí prestándote atención. De verdad. Esto es increíble. Madre mía, me río por no llorar, te lo digo de verdad. Powell regresará. No, yo estoy aquí. El evento ha terminado. No puede ser, Z, no puede ser, Z, no puede ser, de verdad. Hemos estado todo este tiempo, de verdad, esperando a ver si este hombre decía algo y no ha dicho nada. Vamos, es que me parece increíble, en serio. A ver, hizo algunos comentarios iniciales, pero realmente cosas muy superfluas que ya sabíamos que no aportaron nada nuevo. A ver, la verdad, te digo, yo la valoración que hago de esta reunión, fíjate, interesante los movimientos en el precio, hemos visto mínimos en Nasdaq, hemos visto mínimos en SP, hemos visto mínimos casi, que en sentido práctico, casi son ATLs en euro. Pero en cuanto a la aportación de los ponentes, bueno, algunos comentarios interesantes y tal, pero sobre todo comentarios interesantes respecto del pasado, ¿no? No ha sido una reunión muy fructífera o muy productiva en el sentido de arrojar luz de cara al futuro, ¿no? Eso es lo que me preocupa un poco. Entonces, bueno, podría haber dado más de sí la reunión, no sé qué opinas tú. Sí, opino literalmente lo mismo. Creo que podía haberse aprovechado un poquito más para haber soltado algún que otro comentario. Considero que, bueno, pues en las anteriores ocasiones las actuaciones por parte de Powell han sido muy superiores y es un poquito lo que estaba esperando aquí. Y la verdad es que nada, un poco decepcionado porque estábamos esperando que por lo menos, a ver, sinceramente, lo he comentado al principio del directo, lo he comentado durante toda la tarde, no esperaba que fuese a decir algo, un bombazo momentáneo que fuese a provocar la debacle o el pumpeo de los mercados, sino que fuese a decirnos o aportar un poco más de información acerca de cómo va a actuar la Fed, acerca de cómo, digamos, ha estado funcionando todo, de cómo se ha ido desarrollando, de cómo ven, digamos, la afección sobre la inflación, las subidas de los tipos de interés, ¿no? Sobre si realmente está causando un buen efecto, sobre si no. Bueno, la verdad es que muy sorprendente que no haya arrojado nada más de luz, más allá de, no, mira, las próximas subidas, 50, 50, 25, en 2023 ya no subimos más los tipos, ¿no? Esto es el comentario que hacemos por el momento. Increíble. O sea,
Nos ha Sinceramente, dejado... se ha perdido una oportunidad para arrojar un poquito más de luz, pero yo creo que quedaron dudas de la comparecencia pasada acerca de cómo se va a materializar todo lo que viene en los próximos meses. Y bueno, en todo caso, ojo, a ver, Powell, sobre todo ahora que estamos ya entrando a octubre, por más que no hayan subidas de tipos de interés en octubre, sí es verdad que es probable que vayamos a ver varias comparecencias, o sea que espero que en esas ya podamos ver un poquito más de luz. Y eso, pues eso, ese es el saldo que nos deja esta reunión. Fíjate, de cierta forma, hasta me alegra que no se haya dicho quizás nada muy lapidario, los mercados ya cierran y bueno, han quedado un poquito el límite, pero por lo menos no se ha dicho nada que pudiese motivar que se cayesen por debajo de los soportes, porque recordemos que tanto el Nasdaq como el SP500 principalmente se encuentran en zonas bastante críticas. Nota positiva, eso sí, la del Bitcoin, que ha aguantado bastante bien. De hace un momento ha ido a tocar el VWAP de la sesión en torno a los $18.970. Parecería además que el Bitcoin quiere hacer un último impulso al alza en estas últimas horas que quedan de la vela diaria, cosa que sería muy positiva. Así que bueno, oye, no hay mal que por bien no venga, por lo menos no se ha dicho nada muy relevante de caras de futuro, pero bueno, eso también ha permitido que no haya un efecto, digamos, complicado en el mercado. Ya queda esperar al lunes, bueno, este sábado y domingo haremos los análisis pertinentes en el Discord, como bien hemos comentado, y ya queda esperar al lunes, donde como siempre estaremos en directo en Twitch, en horario habitual, haciendo la cobertura pues, de los mercados, ¿no? Eso es, aún así nos queda una sesión bastante negativa y una semana también bastante negativa para los mercados en general. Todo lo que es SP, Nasdaq, Dow Jones, Russell, el DAX alemán, todo bastante negativo. El petróleo estamos viendo como también cerraba o viene cerrando bastante mal. El oro de la misma manera, la plata incluso como activo principal. El euro contra el dólar con un desplome monumental, prácticamente cerrando en esas zonas de mínimos. Movimientos, la verdad es que muy fuertes, Zeta, muy agresivos y que la semana que viene vamos a tener mucho trabajo por delante, que por supuesto vamos a afrontar como Va a ser cada muy semana, intensa la próxima semana, ¿eh? Sí. como cada semana, como cada sesión, con vistas de lo que pueda venir a desarrollar a partir de ahora, porque el panorama es muy interesante y creo que a partir de aquí se pueden desarrollar algunas opciones bastante importantes, ¿no? En cualquier caso, como bien ha comentado Z, insisto, sobre todo para los que estéis aquí en YouTube, que os agradezco un montonazo que estéis por aquí también apoyándonos. Tenéis todos los enlaces de interés en la descripción, los canales de Twitch, tanto el de Z como el mío, el Discord, el Telegram, y os animo, por supuesto, a que os unáis, porque este fin de semana vamos a estar actualizando todos los panoramas y todos los escenarios de los principales activos de renta variable, ¿vale? Mañana sábado le estaremos echando un vistacito a todo. Le estaremos, pues bueno, digamos, aportando un poco más de luz, ¿no? Con el desarrollo que tengamos pues en Bitcoin a partir de mañana, ¿no? En cualquier caso, sesión completita, Z, sesión completita. Eso es, ¿no? Y que se puedan unir también a las sesiones que hacemos a diario, porque, bueno, hoy ha venido mucha gente nueva, sobre todo en Twitch y en YouTube, así que bienvenidos, por supuesto, y que estamos aquí día a día haciendo un trabajo diario, todos los días en abierto, en directo. Así que, pues eso, si tenéis interés en mercados financieros, en trading, además hacemos trading en directo. Hoy no ha sido no ha sido el momento más oportuno para hacer trading en directo, pero también lo hacemos. Además de las clases que hacemos también en abierto. Todo Tenemos siempre retos en abierto y gratuito, cabe destacar. Eso es. Tenemos retos de trading, clases, operativas de índices, de forex, de acciones, de commodities, de criptos, de todo. A diario, ya sabéis. Eso es, así que, pues eso, espero que podáis unir también otros días y este lunes volvemos con fuerza. Yo, Scott, por mi lado, bueno, me despido de ti, voy a despedir ahora el directo porque ya con las horas que son ya toca también retirarse. Hemos estado, llevamos, bueno, ambos llevamos más de 12 horas trabajando ya y en directo por lo menos más de 6. Va tocando, ya toca retirarse un poquito, sí. Así que bueno, Scott, muchas gracias por haber compartido este momento conmigo. Un abrazo a todos los que están por ahí en YouTube y nada. Estamos viendo. Nosotros también iremos cerrando. Un placer, Z, como siempre, compañero. Y nada, pues nos vemos, ya sabéis, mañana por ahí por Discord. Un abrazo a todos los que estéis en Twitch. Nos vemos.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada, la verdad es que sesión muy importante, muy interesante la de hoy. La verdad es que personalmente os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayáis estado. Ha sido un completo éxito el streaming que hemos realizado aquí en YouTube. La verdad es que quedo muy contento y muy satisfecho. Se agradece, por supuesto, un montón que si os ha gustado el contenido, que bueno, pues hemos hablado más bien poquito, pues que os suscribáis, que dejéis aquí el follow y que le echéis un vistacito, porque en este canal de YouTube, compañeros, subimos, en este caso yo, ¿vale? Pues publico una enorme cantidad de contenido formativo completamente público, completamente gratuito, donde por supuesto pues espero que os ayude. Nosotros no vendemos ningún curso, ni canales de señales, ni nada por el estilo. Trabajamos de manera completamente honesta durante las sesiones en directo, pues en este caso trabajando con contenido completamente gratuito en cuanto a formación y demás. Todo lo que podemos lo compartimos con vosotros. Y nada, pues compañeros, ya sabéis, con dejar un simple follow se puede apoyar de manera muy sencilla el canal, y si os ha gustado, por supuesto, pues con dejar un like también, que se agradece un montón. En cualquier caso, eso sí, os animo que os unáis a Discord, porque ahí comentamos los panoramas de los distintos mercados financieros día tras día, tras día, tras día, y bueno, pues por supuesto en las sesiones de Twitch, compañeros, donde claro que sí, estamos 3 horas prácticamente a diario y compartimos mucho más, digamos, mucha más información. Hoy os pido 1000 disculpas porque no he podido estar leyendo el chat en todo momento, estaba también un poquito pendiente de esto. La verdad es que han sido comentarios muy generalistas, lo iremos resumiendo todo poco a poco. Sabéis, los que me veis en Twitch habitualmente, que trabajo de manera mucho más directa con vosotros, me preguntáis, os respondo, charlamos, debatimos, comentamos X y cosa, ¿no? Temas políticos, temas de economía, temas incluso de otro tipo de inversiones y demás. Os pido 1000 disculpas porque no he podido hacerlo durante la sesión de hoy. La verdad es que ya también se va notando el cansancio después de tantas horas, pero bueno, deciros únicamente que os lo agradezco un montón, de verdad, que hayáis estado por aquí, y deciros que, insisto, nos vemos el próximo día en Twitch. Espero también poder realizar algunas sesiones más aquí en directo en YouTube, y nada, pues agradeceroslo de verdad muchísimo, muchísimo todo el apoyo que estáis dando al canal, porque la verdad es que es una de las cosas que más nos al final animan a continuar con todo esto. Y bueno, pues deciros, ya os digo, compañeros, que nos vemos en el próximo día, en el próximo directo, con más y mejor. Insisto, tenéis todos los enlaces de interés en la descripción de este vídeo. Y a tope. En cualquier caso, un poquito de decepción de lo de Powell, pero bueno, ya sabéis que no todas las comparecencias son iguales. Así que nada, amigos, un placer como siempre. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo día con más y mejor. Chao, 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 compañeros. A disfrutar del fin de semana.